Se Ya tenía veía, si pues miraban, se lo que veía. era para mí. Lloraba inconteniblemente pintando y me sentía muy mal. La hermanita de ella, ya cuando salieron los celulares, a veces se tomaba fotos como en ropa interior y rodeado de mucho amor de parte de mi Le familia. gustaba ser deseada. Entonces me decía que le daba asco de esa niña, que esa muchacha que se está dando besos por ese otro joven es su novia. ¿O qué puedo hacer? Ya no había nada que hacer. Y por supuesto ibas a luchar por lo que fuera. Sin tabúes Claro. y sin estar uno a escondidas. No, yo quisiera tener una esposa como la que tenés. ¿Sí estuviste? Hay una canción que decía, somos almas gemelas. Yo creo que aquí es donde empieza ese love bombing y Sí, ese estamos proceso de acuerdo. alma gemelización. Sé que es ser adicto debido a mi amor, a mi sentimiento, que a ella le pasó exactamente igual. Esa niña tuvo disonancia cognitiva, tiene apego al perpetrador. Un gran Yo no anclaje. sentía necesidad de otra mujer. Yo me ufanaba diciéndole a las personas, yo conocí el amor. Exacto. Con esa ley del hielo, era un disgusto. Llorábamos y yo lloraba y ella también lloraba mucho. Ese beso fue un beso muy de telenovela, o sea, no fue un beso de niños así como tan infantil. No lo entendía, pero yo ahora ya entiendo que la hermana llegó a este mundo a hacerle competencia a ella. Yo estaba mirando una foto íntima de la hermana, le explicaba, le decía, mire, necesitamos esa chispa y usted no me está dando esa chispa. Dice, con ella sí y conmigo no. Este secreto que estábamos viviendo, yo ya estaba dispuesto a que saliera a la luz pública, estaba sumido en ese dolor, en esa angustia. Un galón diario me sacaban, un procedimiento de mucho riesgo, yo podía morir y de hecho el médico me dijo, usted va a morir. En ningún momento vi que ella tuviera esa conciencia de entender que yo estaba en mi lecho de muerte, pero no varió ni siquiera que me dijeron que iba a morir. Ahora te das lo cuenta entiendo. lo Sí. objetivizado que estabas, eras un objeto. Exactamente, era un objeto que ya estaba en alguna aventura y fui y la perseguí y ahí no llegaba tan tarde, pero sí tipo 8 de la noche se demoraba. No tiene nada que ver. Pero sí, la víctima adicta a este nivel sí que siente que sin la otra persona le falta la mitad, ¿no? Le falta la pierna, le falta algo. Sí. Pero eso es la adicción que te crea, este falso Sí, amor. Sí, bueno, nosotros ya comenzó esta disonancia al punto donde yo empecé a reflexionar y ya no sentía a mi esposa. Ya veía ese cuerpo y esa imagen de ella al punto que yo se lo manifesté. Me llamó mucho la atención en el video del doctor Iñaki Piñez donde habla de ángel o demonio, porque hay una canción de Willy Colón, un cantante latino, que dice, ¿quién eres tú? ¿Eres un ángel o un demonio? Pues literalmente como yo utilizaba la música, ya mi repertorio musical cambió, ya no empezó a incluirse, porque yo todavía le cantaba canciones de amor, te amo, eres el amor de mi vida, todo eso, pero dentro de mi repertorio empezaron a incluirse canciones como de súplica, ¿sí? Y dentro de esas canciones yo cantaba esa canción de Willy Colón en el año 2008 aproximadamente, y yo le decía, ¿quién eres tú? ¿Eres un ángel o un demonio? Ya dentro de mis súplicas, porque ya mis súplicas dejaron de ser monólogos, digamos así como en buenos términos, sino que ya empecé a suplicar y ya a reclamar, ya empezó a alterarse ese diálogo diario, era casi diario, fueron miles de horas literales las que yo ocupé con ella hablando y tratando de resolver, Rogando. pero ya el diálogo comenzó a cambiar y ya mi súplica era como exigiendo, y yo le decía, mira, ya usted no es mi esposa. Claro, empiezas a reaccionar. En el año 2008 yo le decía, estoy viviendo el luto de la muerte de mi esposa. Y yo le decía, mi esposa se murió. Ya comenzó el llanto, porque ya yo lloraba. Y le decía, ya tú no eres mi esposa. Usted no es la mujer con la que yo firmé en la notaría cuando nos casamos. No lo eres, porque ya dejó, era la imagen
imagen, era el cuerpo, y era esa persona que me ayudaba, me atendía, pero sus atenciones externas continuaron por siempre, pero las atenciones en nuestra intimidad comenzaron a cambiar. Hay esa Comenzó desconexión emocional. a dejar de ser otra, ¿sí? Hay otra canción que dice, me gustas, y dice, me gusta tu cuerpo, me gusta mejor dicho, habla de todas las partes del cuerpo. A mí me gusta mucho la música salsa, esa canción, me gusta todo de ti, me gusta. Y la canción dice, pero tú no me gustas. Resulta que esa canción explica de que le gusta todo el cuerpo porque a mí nunca dejó de gustarme mi esposa físicamente, pero me empezó a disgustar, comencé a sentir disgusto por la esposa emocional, por la actitud, por la personalidad de ella, que ya no era la misma, que me enganchó emocionalmente. Ya yo no usaba los términos porque no los conocía en esa época, ahora ya los puedo utilizar. Entonces yo sentía eso, o sea, sentía que ella me gustaba mucho, porque ese gusto jamás se perdió, pero me disgustaba mucho, pero era su parte de personalidad. Esto es la disonancia cognitiva, porque sí. Ves al monstruo, pero al mismo tiempo ves a tu esposa con esa atracción que sientes por ella. Exacto. Al mismo tiempo. Y es una lucha interna brutal. Entonces crea muchísima ansiedad, muchísimo estrés, y ahí es cuando empiezas a somatizar, a no poder dormir, empiezan esas secuelas del trauma. Total, horrible, horrible. Ya, entonces le cantaba yo, literal, le cantaba, eres un ángel, un demonio. Yo lloraba y dentro de mi súplica y mi llanto le decía, ya yo no le veo solución a esto. Claro. Yo ya voy viendo remota la posibilidad. Mira los años que llevamos y nosotros vamos para viejos. ¿Cuándo se va a arreglar esto? Vamos a esperar a ser unos ancianos que ya no tenga yo el vigor para responderle como hombre. Vamos a esperar todo ese tiempo para solucionar, porque siempre guardé la esperanza de una resolución. Claro, ¿sí? De volver a esa época de oro. Sí. Siempre la guardaba yo. Y ella me decía, es que yo fui bruta, como diciéndome que ella hizo mal en permitir que nosotros actuáramos y viviéramos como lo vivimos. De esa manera liberal. Sí. Ella manifestaba eso, pero nunca tuvo argumentos ni sustentación para explicar el por qué. Fíjate, te crea un anclaje, ellos te crean el anclaje y luego te echan en cara y proyectan sobre ti lo que ellos han creado, lo que ellos han hecho, sí. Luego te lo echan en cara, te lo proyectan sobre ti. Y es lo que hizo. Entonces, y yo, pero ¿cómo así? Brutas, claro que está siendo torpe, pero no por lo que hicimos, sino por tu actitud de ahora, porque no estás actuando como lo éramos antes, estás destruyendo nuestra relación, nuestro hogar lo estás destruyendo, no me explico, no entiendo por qué haces eso. De hecho, siempre yo ya cuando salimos, una de las razones por las que nosotros chocábamos, prácticamente era casi que la única por la que yo le hacía reclamaciones y me disgustaba mucho, era cuando íbamos a salir. Yo salía en el carro y a veces tenía que esperar media hora hasta 40 minutos dentro del carro mientras ella salía. Y cuando yo salía, ella supuestamente ya estaba lista. Pero no. Ella siempre ha tardado hasta el sol de hoy. A ver, en nuestra casa, el antejardín, el carro queda parqueado en el antejardín y tiene una puerta corrediza que ella, o sea, yo la abro para sacar el carro, saco el vehículo y ella es la que lo cierra. Pues resulta que inclusive hasta ahora, a veces lo legal o la logística sería, saco yo el carro, ella ya sale, cierra la puerta y se sube al carro. No, a veces ella cierra la puerta, coloca el candado y da la vuelta y sale por la otra puerta que no hay necesidad. Si la puerta estaba abierta, ¿por qué no salió por ahí? Son detalles mínimos que uno no entiende y yo noto que ella lo hace y eso era a mí eso yo al principio le reclamaba, pero ¿por qué tienes que cerrar esa puerta y salir por la otra? Si la puerta está abierta, sales por esa puerta y la cierras. Ese es el objetivo, desquiciarte. O sea, ellos van haciendo estas pequeñas cosas, te tocan las narices, como decimos aquí en España, sí. y te van pinchando hasta que estallas y ahí ya te tienen. O tenía que salir y le daba, ya había que entrar al baño, esperar que entrara al baño, mejor dicho, era un proceso. Por eso yo le discutía y teníamos discusiones
discusiones por eso, y ahora es que ya lo entiendo. Yo entiendo todos esos detalles. En fin, ya entré, yo ya era en la súplica. Y ya cuando yo, las respuestas de ella es corta, porque ella no me decía, mira, es que pasa esto otro, jamás sustentaba ni exponía nada. Decía mensajes que yo por ahí lo vi en alguna vez, le llamaban mensajes filocitos, o sea, como con filo, y sí, tiene sentido, sus mensajes eran filocitos, tenían como ese filo destructor. Y entonces ella ya después cuando yo le decía, mira lo que estás haciendo, ay, cuando lo que estás haciendo, ella me decía lo que estamos haciendo. Y entonces yo ya comencé como a sentir dentro de mí, ya ella me estaba involucrando en la responsabilidad de la destrucción de nuestro hogar. Y yo decía, pero ¿cómo así que lo estamos haciendo? Si eres tú la que estás haciendo. Y ella volvía y decía, somos nosotros. No había explicación a ese somos ni estamos, pero sí me tiraba el dardito, el mensajito que me afectaba más. Claro, te Me sentías castigaba horriblemente. Porque yo daba ya esa culpa y esa culpa envenena mucho. Desesperaba más, o sea, porque eso genera el desespero. O sea, en realidad no es ni siquiera tristeza, sino que es un desespero, es una sensación de impotencia. ¿Qué hago? Y uno dando, como dice el doctor Piñuel, dar y dar y dar y dar, pero no recibes nada, estás dando y dando y te estás desgastando. Y yo ya veía eso. Yo ya si hago esto, es por ti, es por ti. Entonces dices, pero si eres tú la que estás cambiando, pero no entiendes nada y te dice que es porque no, tú también tienes responsabilidad en esto y te quedas preguntándote constantemente y te quedas atrapado en ese buscar la solución internamente y eso desgasta muchísimo. Claro, horrible. Es horrible. Y yo decía, cuando salíamos, ella estaba cerrando la puerta, siempre la miraba a esa muchacha tan hermosa, saliendo ahí hasta el sol de hoy. Ella para mí, no sé si es que yo tengo mi visión diferente o qué, pero todavía es una muchacha muy bonita, muy llamativa, a pesar de que yo tengo 55 y ella 54, pero y su cuerpo nunca se engordó ni nada, o sea, lo normal. Y yo siempre veía a esa muchacha hasta ahora poco y decía, qué pesar de mi esposa, mi niña, haberse dedicado a destruir nuestra relación, porque yo no encontraba el por qué razón, no buscar una alternativa constructiva, sino más bien de señalamiento y de juicio hacia mí. Exacto, porque no está destruyendo vuestra relación, te está destruyendo. Otro dato que no he tenido en cuenta comentar, es que cuando nosotros éramos novios y teníamos esas discusiones y esa ansiedad mía y de mis celos y nuestras discusiones, llorábamos. Y yo lloraba y ella también lloraba mucho y expresábamos ese llanto. Cuando tuvimos nuestra época de oro, pues ya no se volvió a presentar como ese tipo de situaciones así donde tuviéramos que llorar o manifestar eso o enfrentarnos así. Eso no se volvió a ver, pasó desapercibido, pero lo tengo más en cuenta a partir de ahora, cuando comenzó esa depredación emocional. Yo no volví a ver llanto en ella. Yo lloraba y yo le reclamaba, le suplicaba, pero ella no, ella me miraba y era como que así, o sea, es más, al principio me miraba, pero después, cuando ya me empezó a involucrar, cuando empezó a decir ya somos y ya me empezó a comprometer, ya su mirada comenzó a cambiar, esas miradas empezaban a condenarme y a involucrarme en esa culpabilidad y ya inclusive ya mi reclamación dejó de ser con esa sutileza, sino que ya fui directo y le dije en nuestras relaciones íntimas, ¿cómo estás actuando? Lo que yo no quería hacer, ya me vi en la obligación. Yo tenía una esperanza, para mí era como un as debajo de la manga, como dice el dicho, donde yo pensaba, yo recordaba mucho el diálogo que tuvimos que nos cambió la vida. Siempre yo lo tuve muy presente, ese diálogo que cambió nuestra vida, y yo soñaba y pensaba de que dialogando, o sea, volviendo a repetir ese diálogo que tuvimos en esa ocasión, iba a volver a generarse ese cambio y las cosas iban a arreglar de la misma forma como sucedió en esa época. Pero yo no quería entonces manifestarle todos esos detalles de nuestra intimidad. Sin embargo, ya dije, bueno, mi último as es explicarle, es exponerle el comportamiento que ella está teniendo, porque quizá ya no me ha entendido, pensaba yo. Es probable que no me haya entendido y que hace falta aclarar bien esto y muy probablemente
mente. Yo guardaba, estaba plenamente seguro casi de que al explicar, al ser yo ya directo, no quería hacerlo para no verme como manipulador, pero al ser directo y explicarle las fallas que ella estaba presentando en su comportamiento, lo que había dejado de ser, ya yo no veía a esa muchacha con eso, ya empezó a haber esa restricción en esa relación Libertad. íntima, sí, en esa libertad, en ese proceso que siempre llevábamos cuando empezamos esa relación íntima, ¿no? Era como un proceso. Ya, entonces yo le expliqué y fui directo y pensé dentro de mí, bueno, ahora ya sí fui directo, ya le expliqué, ya esto se va a resolver porque ella ya va a entender. Pensaba yo, guardaba esa esperanza por el año 2008, 2009, de que al manifestarle yo directamente de qué se trataba, ya se iba a resolver. Pues resulta que no funcionó, mis expectativas ya empezaron a caer y a partir de ahí yo pensaba, era cuando también pensaba yo que mi esposa había muerto, mi esposa, no la física, sino la ideal. La ideal. Yo empecé a perder las esperanzas y ya le decía, ya no, esto es muy difícil que se resuelva. Yo mismo le decía a ella, yo no veo cómo, por dónde. Sin embargo, yo seguía intentando. Esto sucedía en entre ella y yo, nadie sabía, yo nunca lo había hablado con ninguna persona. Mi hermana es neuropsicóloga, o sea, es especialista. Intenté en alguna ocasión tratar de exponerle, pero sin darme cuenta sentí esa revictimización y esa misma revictimización, no recuerdo cómo fue el diálogo con ella ni cómo, pero fue algo muy superficial que medio le comenté lo que venía experimentando. No tuve un buen resultado, porque ella me conoce bien y entre comillas había visto toda nuestra relación. Claro, de cara a la galería, vuestra relación era perfecta. Exacto, entonces yo sentí, mi hermana me dijo, es que usted también, porque a mí me llegaron a ver en esas explosiones. Claro. A ver, mi esposa, eso también era algo que la caracterizaba. Ella no se guardaba nada sin importar quién estuviera enfrente, en la calle, encima, ante las personas, no le importaba. Entonces, si era de hacer una reclamación o un disgusto, no le importaba sostener un alegato enfrente de las personas, o sea, sin ese respeto, y uno se sentía a veces muy mal, ¿sí? Pero inclusive uno se aprende esa toxicidad y a veces ya teníamos esos enfrentamientos delante de las personas. Yo también le respondía. Entonces se volvía ese combustible perverso que tan rico para ellos yo no lo sabía, ¿sí? Y que ahí lo estaba disfrutando. Y que además te dejan mal delante de los demás. Claro, siempre es una manera perfecta y muy calculada, como puedes ver, y perversa, de quedó muy mal. Causar un problema, una discusión delante de los demás para poder señalarte y decir, sí, no, ¿lo veis? ¿Veis cómo reacciona él? Y yo, pobrecita me pasó de mí. Exactamente, si me adelanto un poco, cuando yo, antes de descubrir el tema del narcisismo, me voy a adelantar porque estamos en ese tema, antes de descubrirlo del narcisismo, yo le manifesté, finalizando el año 2019 más o menos, le manifesté a mi madre delante de ella lo que estaba ocurriendo. Yo no conocía el tema del narcisismo, de manera que ahí se formó una discusión como las que estoy explicándole. Ya yo discutía delante de mi madre, con mi esposa, fue por un tema que voy a tratar más adelante, que era un tema muy, para mí me dio en el alma, y yo le expresé eso a mi madre, y yo lloraba, pero porque no sabía, ahora yo puedo tratar el tema y no siento llanto, ni a no ser de que tenga un recuerdo, ya como ser humano que soy, puedo sentir llanto, pero ya no es como antes, que era muy sensible y lloraba, y se formó una discusión donde mi madre comenzó a señalarme, pobrecita mi esposa, como yo la trataba. Exacto. Y resulta que yo simplemente, una cosa es usted maltratar a una persona, ofendiéndola y diciéndole palabras ofensivas e hiriéndola. Otra cosa es que usted reclame y su reclamación sea dura. Y resulta que yo estaba reclamándole la crueldad que ella estaba haciendo conmigo, ¿sí? En ese momento, pero mi madre no lo veía desde ese punto de vista, y más que yo pude determinar que mi madre es narcisista. Mi madre se alió con ella y resulta que el que quedó mal fui yo. Mi madre predica ese comportamiento agresivo que yo tuve en ese momento sin conocer el tema del narcisismo que tuve con ella, y lo predica en mi familia. Entonces ella, por ejemplo, habla de que yo soy muy agresivo
pobrecita. De hecho, yo le he explicado con mucho detalle el tema, pero aún así, ella me dice que ella le da pesar de mi esposa. Sí, sí, pobrecita. son monos voladores y van a colaborar con ellos. Total, Con total. ellos. Bueno, continuando con el relato, ya yo sé, no, como le decía, no había compartido ese tema con ninguna persona, nadie sabía, solamente era entre ella y yo, y ante el público general seguíamos siendo esa pareja ideal, y así lo fuimos hasta cuando yo descubrí el tema, siempre seguíamos siendo esa pareja ideal. Nuestra amiga, la que le comento, con la que conocía mucho de nuestra vida íntima, de nuestro comportamiento, cómo era yo con ella, cómo yo la trataba, cómo era ella de buena persona, cómo era ella de complaciente conmigo, todo eso lo pudo observar esa amiga. Y ahora, mi esposa siendo otra, yo quería yo no tenía ninguna finalidad de comentar lo que me estaba pasando, como que alguien me fuera a solucionar, porque era como difícil, pero uno busca como tener un apoyo emocional en alguna persona que diga, yo te entiendo, que de pronto, uy, ¿cómo así? O sea, como pero ¿por qué? O sea, como tener una especie de aliado que lo comprenda uno. Y que le pueda confirmar que no se está volviendo loco, que realmente es cierto lo que está pasando. Sí, bueno, no lo había validación. analizado desde ese punto de vista, y en realidad eso era lo que, claro. Total, ya caí en cuenta, eso era lo que yo estaba buscando. Yo quería era como que alguien me dijera, tenés razón, y es ella la que tan raro. No son imaginaciones. Es cierto lo que estás diciendo. Está pasando. Entonces, esa persona era testiga presencial de lo que yo vivía con ella, de esa mujer tan benevolente que yo tenía y que ya no lo era, de esa mujer tan sensual que yo tenía. Ella se daba cuenta de esa ropa interior tan bonita que comprábamos y todo eso. Ella conocía todo eso. Entonces yo compartí el diálogo con ella, pero ya en esa época, esa niña trabajó con nosotros en el año 2001 a 2002. Para el año 2012, ella ya estaba separada del esposo, pero estaba en una relación con un novio que nosotros ya lo conocíamos. Entonces yo le comencé a escribir a ella. En esa época ya estaba el Facebook. No, el WhatsApp no lo recuerdo, creo que no existía WhatsApp, al menos aquí en Colombia no, o no era muy popular, quizás sí existía, pero no era popular. El tal es que yo le empecé a escribir en el Facebook, pero yo creé una cuenta a nombre, como si yo fuera una mujer, para poder sostener, la hice especialmente con esa finalidad, porque yo pensaba dentro de mí la posibilidad de que de pronto el novio viera un diálogo de esos y va a preguntar, y ¿por qué tengo yo tanta confianza con ella? Porque yo hablaba con ella, podía hablar con la plena confianza, yo no tenía ninguna restricción en el diálogo con ella. Entonces creé esa cuenta y empecé a comentarle todo lo que me pasaba, como si yo fuera una mujer, y le decía, mira, mi esposo ya no hace esto otro, y ella sí, inclusive me aconsejó. Ella no recuerdo que me haya, de pronto sí como que se asombró de que yo le estuviera contando eso, de que eso estuviera sucediendo, y ella me recomendó, me dijo, cuando yo era esposa del esposo que ya tuvo, con el que casó y se divorció, que había ido a un terapeuta y que había sido buena esa experiencia. Ella me recomendó eso. De hecho, bueno, hubo ese diálogo, y el novio de ella precisamente se dio cuenta. Yo ya no sé bien la historia, porque él simplemente me llegó a mí esta historia que va a contar, no sé si así fue o cómo fue, pero supuestamente el novio descubrió ese chat que yo estaba sosteniendo con ella. Dentro de ese chat, a mi amiga, en una ocasión yo le había hecho una sesión de fotos, ya inclusive en el año 2006 fue esa sesión de fotos, que no fue muy agradable, porque ya en ese momento mi esposa estaba teniendo esos cambios, y ya ella no me colaboraba. Ella me colaboraba mucho en las sesiones de fotos, y ya en esa sesión con la amiga, ella les ayudaba a colocar accesorios. Pues resulta que esa sesión de fotos ya no fue así, sino que ya ella se sentó, hizo un extremo, no participó en la sesión de fotos. Yo comencé y me sentía muy incómodo, porque uno, aunque no hable, aunque ella no lo diga nada,
uno siente esa diferencia. Claro. Y hice esa foto, fue inclusive una sesión no muy larga, pero yo hice unas fotos explícitas de mi amiga, que Porque ella tu le iba a amiga mandar te eso. pidió que le hicieras esas Y fotos. o sea, la finalidad de ella era hacer unas fotos explícitas. No fue que yo No. la motivé a que lo hiciera. Y de hecho, aunque fueran fotos explícitas, yo la sesión la comienzo con su ropa normal, porque como para ir rompiendo pero fue una sesión corta y sí, comenzamos la foto explícita. Ya hubo un momento donde yo le dije, bueno, entonces iniciemos las fotos que deseas para tu novio. Y inclusive yo me acuerdo, yo miré a mi esposa, ella con su mirada no había mucha aprobación. ¿Sí? Y yo hice unas cuantas fotos cuando mi esposa paró ya la sesión y dijo, ya no más. Paró ella la sesión. Ella paró la sesión. Wow. Ya no hubo más fotos. Normalmente, mire, habían sesiones de fotos que nosotros tardábamos toda una tarde o a veces hasta un día entero con una modelo y cambio de vestimenta. Mi esposa ayudaba, muchas fotos y nos demorábamos un día entero. Esa sesión tardó, yo creo que no más de 30 minutos. Muy ¿Sí? significativo. Sí, fue muy cortico y ya paró ahí. Y entonces cuando ese novio pudo leer el chat, es lo que me contaron, como le digo, no, eso ya no soy testigo de eso, supuestamente él le reclamó a ella de que quién era esa persona que le escribía eso así y que qué era eso. Hasta donde tengo entendido, ella de pronto como que se asustó y le explicó y le dijo quién le había mandado, quién era la persona que le había mandado ese chat. Y él nos conocía, entonces él marcó al teléfono y pues siempre el teléfono lo contestaba a mi esposa, el celular, ya era por celular en esa época. Nosotros teníamos un solo celular teníamos para nosotros y era nuestro teléfono. Entonces le marcó y yo no estaba presente en ese diálogo, no me di cuenta de nada de eso, es lo que me dijeron y le comentó a mi esposa. Entonces mi esposa, ella era muy, como llamémoslo así, sagaz, no sé, pero ella no, en ese sentido, las pocas veces que sucedía algo así como por ese estilo, ella a veces se quedaba como callada y no expresaba. No era esa mujer explosiva que no era sino darle la chispa para que explotara. Por el contrario, era como muy reservada y silenciosa. Entonces, eso sucedió, supongamos hoy, pero en ese día ella no me hizo reclamación. Seguimos nuestra relación normal, nuestra convivencia normal, y ella fue a donde la amiga, sacó fotocopias de ese chat, se lo aprendió de memoria y luego, no estoy muy seguro, pero creo que ella su reclamación comenzó recitando el chat. Wow. Entonces, ella se lo sabe, hasta el día de hoy ella se lo sabe de memoria. Yo ya no me acuerdo, ni recuerdo de qué trata bien, ni todo lo que hablamos, pero ella se lo aprendió y me lo comenzó a recitar. Y ya me empezó su reclamación, me la señaló de amante. Claro, aquí o sea, eso lo utilizó ella para señalarla como mi amante. Y yo le decía, pero si tú miras ese chat, en ninguna parte aparece una propuesta siquiera mía, ni una respuesta de ella, de ninguna de las dos partes que yo les pusiera o le propusiera una salida, un encuentro, un recuerdo de algún evento que hubiéramos vivido. Nada de eso aparece en el chat. No. ¿Por qué no aparece? Porque en realidad eso no existía. No, eras una víctima, eres un hombre totalmente destruido, desesperado, buscando ayuda y con una persona que habías tenido muchísima confianza y la tenías. Sí. Y le expresas un sentimiento porque estás explicando que sí. Has perdido esa magia con tu mujer. Es un comentario con una amistad. Total, sí. Desde esa persona destruida que está intentando compartir para ser entendida. Y esa información no sabemos cómo, pero acabó en manos de tu victimaria. Sí. Yo a veces inclusive pienso no sé si fue que la amiga también se confabuló con ella para hacerlo así, no sé por qué. No lo sabemos, pero no lo descartamos. En fin, el tal es que eso sucedió. Exacto. Y ya comenzó el señalamiento. Ya tenía algo que vine a entender. Exacto, pero no era una prueba sustentable, porque en ese diálogo no había un compromiso, no había un diálogo de compromiso de relación entre ella y yo. Quizás sí se ve a
se ve mucha confianza en ese diálogo entre ella y yo, pero no se ve ese compromiso ya de relación. El tal es que a partir de ahí ella comenzó, ya fue mi amante. Ya después, como mi amiga se convirtió en mi amante, pues ya rompimos amistad, ya ella me bloqueó. De repente porque rompes es que me llama la amistad con tu atención, amante. mira, me llama la atención de que mi amiga me bloqueó en el Facebook. Es que es una situación de una traición bastante clara, ¿no? Entonces yo no sé si mi amiga me bloqueó en el Facebook. Yo tenía esa cuenta falsa y mi cuenta verdadera, que también está en mi amiga me bloqueó del Facebook. O sea, yo no pude ni volver a hablar con mi amiga. Entonces me llamó la atención. También sospecho que hay mucha influencia de mi esposa sobre esas personas. No sé de qué forma influye, porque esa situación se ha repetido en las próximas que voy a contar, y se aíslan de mí. Entonces, mi amiga me bloqueó en el Facebook hasta hace unos pocos años, que yo una vez la vi por ahí, le escribí, me contestó y ya pudimos volver a dialogar normal como amigos, y también hasta le comenté el resto, pero ya no tenemos ese diálogo fluido ni nada así como en otros tiempos. Bueno, en fin, el tal es que ya mis reclamaciones, cuando yo preguntaba qué pasa, mi pregunta de tantos años ya tenía una aparente sustentación. Ya el problema, la culpa era porque yo la había traicionado con la amiga. Entonces yo le decía, pero ese hecho sucedió en el año 2012, más o menos iniciando el año 2012. Yo le decía, pero ¿cómo así? Tú vienes comportándote extrañamente desde el año 2003. Yo llevaba cuenta de todo el tiempo. Y ahora en 2012, que me está señalando a la amiga de amante, todos estos hechos anteriores es porque fui amante de nuestra amiga. No, ya no le importaba, porque de hecho hay algo que también nunca no lo había analizado aquí. Sí, yo a ella le colocaba un ejemplo cuando éramos novios, no recuerdo el por qué, la razón, pero una vez, a mí me gustaba dialogar, también trataba como y en uno de estos diálogos le decía yo, mira, es que usted a veces quiere parquear una tractomula o un tractocamión de esos grandísimos de 40 toneladas, quieres parquearlo en el garaje de una vivienda. Así, ese era un ejemplo ilustrativo que yo le colocaba como para darle a entender que ella era muy arbitraria, ella era arbitraria, y su arbitrariedad era como un embudo. Yo también notaba ese embudo. Yo quedé muy sorprendido cuando descubrí el tema del narcisismo, porque todo eran inclusive los términos que yo utilizaba. Todo eso, yo ya le había dicho que ella era como un embudo, y yo a veces, y no se lo decía de malas maneras, sino de la mejor forma, pero yo trataba como de concientizarla a ella para que tuviera cambios en esos comportamientos, ¿sí? Nunca, jamás, ya nunca, solamente en ese diálogo maravilloso que cambió nuestra vida, en el diálogo que yo sentí ese cambio, pero en realidad no. Después yo le podía hacer cualquier sugerencia y tendría que ser de conveniencia de ella. De lo contrario, si no la aceptaba, no. Y es más, hay algo que también es extraño. Ella tiene mala ortografía, entonces siempre me preguntaba, por ejemplo, la palabra de hacer, ¿es con H? Y yo, sí, es con H. Pero durante todos los años me preguntaba si H era con H. Entonces me causaba mucha curiosidad ver que no aprendía. O sea, podía haberle dicho 1000 veces que hace se escribe con H, pero nunca lo procesó en su mente y ya lo aprendió, ¿no? Porque ella era como un niño. Cuando un niño, y ahora yo he visto que los narcisistas en realidad actúan es como niños malcriados, porque los niños no miden consecuencias, no visualizan. Emocionalmente tienen el nivel de un niño. Es como así. un niño malcriado. Sí, yo veía eso. Entonces, bueno, ya empecé yo ya a vivir, ya para mí cada vez esa afectación emocional era más dura y yo me iba sintiendo derrotado. Comenzaron a cortarse mis caminos. Yo era un hombre muy soñador y siempre soñé
tenía ideas constructivas y productivas para mi futuro, pero inclusive yo soñaba y ella siempre me cortaba, como lo dije anteriormente, me cortaba esos sueños, pero no era que porque ella me cortaba los sueños yo dejé de soñar. Sin embargo, ya en esa época, cuando estaba tan afectado, yo ya no veía futuro, ya veía como incierto el futuro, no veía caminos, no veía, y yo le decía a ella, se lo decía llorando, yo ya no veo futuro, no veo camino, no sé qué. La víctima se va apagando poco a poco. Y siempre su actitud era seca. Por esa razón a veces yo digo narcisista o psicópata. A mí me llama mucho la atención, Francisco, lo pequeña que ella era, ¿sí? Cuando empiezan a ver estas manipulaciones evidentes que conocemos que son típicas del abuso, tanto psicopático como narcisista, pero era muy joven cuando ella ya empieza a tener esas actitudes tan manipulativas, tanto. Y eso llama la atención y es una cosa... A ver, sí que tiene las características de ser una narcisista porque proviene de una familia así, su madre es narcisista y normalmente suele ser así. Pero yo lo que sí sé de tu historia es que cada vez su perversidad aumentó de una manera más peculiar, digamos, ya lo veremos, ¿no? Pero sí que me llamó la atención y sí que veo unos rasgos muy psicopáticos en sus actitudes. Pero narcisista lo es segurísimo. Claro que sí. Y no sé si ha llegado a ese nivel de psicopatizarse. Al nivel de la psicopatía. No lo Resulta que yo cuando estuve haciendo ejercicio, yo después me respondí, si es narcisista o psicópata, no interesa. No importa. No importa. En realidad es una persona tóxica y es un depredador emocional. Y te está destruyendo, igual. Claro, y me destruyó. Entonces, bueno, ya estaba yo más destruido, más caído. Ya empezaron a aparecer otras que me señaló diamantes y tuve otras experiencias parecidas, pero pues ya no puedo explicar más porque ya se me alarga mucho. Pero sucedió en varias ocasiones situaciones muy similares. Pero hubo en 2019 un hecho que ya tocó fondo, como dice el dicho, ¿sí? Que ella con su hermana, como lo expliqué a inicios del video, ella siempre mostró ese inconformismo, llamémoslo así, ese distanciamiento. Yo no lo entendía, pero yo ahora ya entiendo que la hermana llegó a este mundo a hacerle competencia a ella. Ella era una niña que inclusive no solamente en su casa, en el barrio, era muy reconocida, una niña muy bonita, y en la casa ella era como el orgullo físico, esa representación, su familia, las tías, los tíos, todos hasta el día de hoy inclusive siente uno ese orgullo que ellos sienten de tener esa sobrina, esa hija, esa hermana tan bonita, esa mujer tan linda. Entonces ella también siente que todos la veían desde ese punto de vista, y para mí la hermana fue como una piedra en el zapato, como algo que se atravesó. Entonces ella siempre tuvo ese distanciamiento, pero extrañamente cuando cambió, cuando se volvió esa persona tan empática, con la hermana también, ya ella, yo me asombré, porque yo veía las dos cosas. Supuestamente yo creo que inclusive la hermana también pudo haber tenido este mismo sentimiento. Claro, nunca lo dialogué. Es claro, una disonancia. Pero yo digo de que la hermana pudo haber notado ese cambio tan extraño. Por eso, porque dice, bueno, me trata normalmente de una manera y de repente ahora es buena. Y esto te crea una disonancia. Ya inclusive con la hermana llegamos a salir y a compartir. Entonces, pues ya éramos... A mí me gustaba mucho porque a mí no me gustan esas diferencias entre familias, pues nunca yo he tenido diferencias con mis hermanos, ni en mi familia se ha visto eso. Entonces, cuando yo vi esa actitud de ella, pues que bueno, yo la aplaudí, me parecía muy emocionante ver que hasta con la hermana ella cambió, pero porque hay que remarcar que eran mellizos, era un niño y una niña pequeña. Sí, era un niño. Mellizos, con el niño. Con el niño actuaba de una manera y con la niña. Sí, total. A ver, el mellizo todavía es un niño que ella le expresa mucho y le muestra mucho afecto. En fin, tengo que devolverme un poquito, porque también es importante. A nosotros íbamos a la casa a visitar a mi suegra siempre. Era distanciado más o menos 30 minutos del sector donde siempre hemos vivido. Y
Y cuando llegábamos a las visitas nuestras donde mi suegra no era una visita de 1 hora, ni de 2 horas, ni de 3 horas, sino que era una visita muy extensa, de mucho tiempo. Llegábamos, a veces inclusive llegábamos en la mañana. Lo que sí era fijo es que la hora de volvernos, de regresar, era entre las 12 de la noche y la 1 de la madrugada. Siempre, porque en la casa de ella tampoco, nunca se acostaron temprano. Entonces nosotros salíamos siempre a la madrugada de allá de hacer la visita, pero llegamos desde a veces desde muy temprano. Y cuando yo llegaba ya a la casa de mi suegra era una casa pequeña, una casa de 5 por 10, por 15, 5 de ancho, de 15 de fondo, o sea, donde esa vivienda tenía 3 habitaciones, la cocina y la sala. Era una casa muy pequeñita, de interés social se llaman por acá. Entonces nosotros íbamos a esa casa, pero yo no era lo mismo mi visita a la visita de mi esposa. Ella iba a ver a su mamá, yo estaba conforme y no tenía ningún inconveniente en llegar allá a la vivienda, pero yo tenía que buscar la manera de poder sobrellevar todo ese tiempo que iba a estar allá en esa vivienda para pasar todo ese tiempo. Yo no podía llegar a sentarme como a una sala, a la sala de una casa, sentarme ahí 10 horas o 12 horas o muchas horas a esperar. Entonces yo tenía que llevar como igual a como es cuando estoy en mi casa. Entonces en mi casa yo o estoy trabajando o ya en mis ratos libres pues me voy a mi habitación, ahí tengo mi televisión y miro la televisión. Entonces yo buscaba, intentaba tener esa comodidad. En la casa de ella no había el orden. En mi hogar con mi esposa siempre ha habido orden, ella ha sido muy ordenada y ha tenido todo muy bonito, pero en la casa materna de ella no. Y yo trataba de ajustarme a eso, no era que yo fuera a ver eso malo, pues me incomodaba, pero yo no manifestaba nada. Buscaba yo la forma de tener comodidad en esa casa. Entonces, yo ya, y de forma natural, sin pensarlo, empecé a ingresar a las habitaciones de los hermanos. Era una sola habitación de los hermanos atrás. Llegué a acostarme ahí en una de esas camas, a veces a descansar. Yo a veces dormía 2 o 3 horas mientras estaba ya en su visita. Yo dormía y no había esa comodidad. La habitación de la melliza era la habitación más organizada y donde se veía todo como más limpio. Ella tenía una cama doble y tenía un televisor. Entonces, pues yo creo que yo estuve como en muy pocas ocasiones en la habitación de los hermanos de ella y ya lo cogí como un hábito de entrar a la habitación de mi cuñadita, que era una habitación pequeñita. Si hablamos de una casa de 5 metros de ancho, pues la habitación no tendría más de 2,50, una habitación pequeñita y en esa casa tan pequeña. Entonces, yo comencé a utilizar la habitación de mi cuñada para descansar y esa habitación tenía más o menos lo que yo necesitaba, una cama cómoda, limpia y un televisor donde yo pudiera, y ahí dormía, pasaba mucho tiempo en esa habitación, a veces salía otra vez, compartía ya con ellos, pero esa habitación era como mi espacio en la casa de mi suegra, se convirtió en mi espacio. Ya, bueno, todo muy bien ahí, ya después mi cuñadita consiguió un novio, tuvo un niño. Ella cuando ya empezó como a progresar y a tener un buen trabajo y todo, se pasó a vivir en una casa también de por medio de la de mi suegra, casi enseguida de la casa de mi suegra, en un segundo piso. Entonces se llevó mi espacio de descanso. Ya cuando eso sucedió, yo me vi en la obligación automática de buscarlo en la casa de mi cuñada, porque ya la casa de mi esposa continuaba haciendo lo mismo. Ya inclusive se había remodelado un poquitico más, había quizá un poquito más de orden, pero en términos generales yo no tenía un espacio para donde pasar ahí 10 horas de visita y mi esposa, ella era muy feliz, ella siempre apegada a su perpetradora, a su madre, y ella haciendo oficio, ella se quedaba ahí todo el día. Entonces yo ya llegaba a la casa y me pasaba a la casa de mi cuñada y allá ya estaba la habitación de ella y mi cuñada no
era que se quedaba ahí conmigo. A veces ella estaba haciendo su oficio o su trabajo en la sala normal y yo en la habitación viendo mi televisión o durmiendo. Y mi cuñada salía inclusive mucho, ella no es de mucho estar como en su casa, pero a veces llegaba y me atendía, me daba comida. De hecho, esas comidas que ella me daba las compartíamos con mi esposa. La casa siempre, la puerta estaba abierta, nunca estaba encerrada la casa. En fin, vivimos así todo el tiempo, todo en esa armonía, compartíamos todo bien. Pero en 2019, mi cuñada compró esa casa, tuvo esa oportunidad de negociar esa casa y fue para ella. Pues mi cuñada es una persona, es mi familia, Claro. ¿sí? Mi familia. Yo me sentí muy contento. Yo nunca he sido egoísta y he sido muy expresivo. A mí alguien compra un carro o algo. No, yo me alegro mucho y yo me siento satisfecho. Yo no siento ni envidias ni ningún sentimiento negativo frente al progreso de las personas. Me Mm. encanta cualquier persona, así la acabe de conocer y yo vea que está progresando y que le está... Me gusta eso, lo admiro y sí, siempre me ha gustado las personas que progresan. Entonces, esa niña hizo esa negociación de esa vivienda, inclusive yo me entusiasmé mucho y yo era como si fuera mi casa. Ya le dije, mira, pues podemos hacer esto acá sí, mira, el frente, hacer el esfuerzo y le cambias acá, lo pintas de esta forma. ¿Va? Yo le ayudé inclusive a hacer unas reparaciones porque siempre he sido como muy habilidoso en esos trabajos y le ayudé a hacer unas reparaciones en esa vivienda. Le estaba ayudando bastante y en una de esas mi esposa me comentó, me dijo, mire, a mí no me parece bien que usted esté ayudándole tanto ni aconsejándole tanto a mi hermana, ¿sí? Déjela que ella tome su iniciativa y haga las cosas como ella quiera. Sin embargo, En palabras de narcisista, esto significa, deja de prestar atención a mi hermana y préstamela a mí. Y sí, ya sabemos que para ella, su hermana era una persona que había devaluado también. hay otro detalle. Y eso Y ella siempre cuando yo estaba sentado en mi computador, automáticamente ella bajaba como muy silenciosa, no se sentía en sus pasos y siempre llegaba como en sorpresa y mirando qué estaba haciendo yo. controlándote. Una vez, la hermana de ella le gustaba tomarse fotos. Yo nunca le tomé fotos a la hermana de ella, ni a hacer sesiones de fotos, ni nada de eso. La hermanita de ella, ya cuando salieron los celulares y todo esto, se tomaba fotos y con las amigas, a veces se tomaba fotos como en ropa interior y no sé hasta qué punto eran explícitas o no, y se tomaba fotos. Yo tenía a veces acceso al celular de mi cuñada, pero yo siempre he respetado, o sea, nunca de pasar, a veces si tenía esa oportunidad de que me pasaba el celular para alguna cosa, yo hacía lo que iba a hacer y nunca me pasaba de ahí, de ese límite. O sea, siempre fui como respetuoso, me parece que no es correcto de sobrepasarse en eso. Entonces, en una ocasión, estábamos colocando música en Bluetooth en la casa de ella, estaba inclusive el esposo de ella y me pasó el celular para que conectara y colocara la canción. Y cuando yo vi a mi esposa y me miró, me estaba reclamando con sus ojos, yo ya conocía todo eso, yo no entendía, pero ¿qué pasa? Y yo coloqué la canción, yo estaba normal así y ahí estaba el esposo de ella también, pero pues yo no, también sería el colmo que yo fuera a abusar de explorar un celular encima del esposo de ella, encima de mi cuñada, encima de mi esposa, estamos colocando una canción y yo me iba a esculcar un celular. En fin, llegamos a casa y me recriminó y me reclamó que porque yo que estaba mirando en ese celular, que porque el esposo de mi cuñada estaba muy atento y estaba como inquieto porque quizás yo podía estar mirando algo indebido. Y yo le dije, pero ¿cómo así? No, yo estaba colocando la música normal, yo lo vi como normal. Y en otra ocasión se me apareció así como un espanto, ¿sí? Y yo precisamente estaba viendo una foto de una mujer, pero cuando ella llegó, yo inmediatamente cerré la foto y ella se me sentó al lado y me dijo, ¿qué estás mirando? Porque ella eso le gustaba, como que era lo que ella esperaba encontrar para poderme castigar. Y yo me sentía súper mal, entonces una foto, pero ¿cuál foto? Quiero verla.
No, no te la voy a mostrar. Quiero verla. Hay una, si yo en la barra de abajo del Windows, ahí queda el archivo. Si yo lo señalo con el mouse, sale una ventanita pequeñita y se alcanza a ver la foto. Entonces yo se la mostré desde esa ventana pequeñita, pero no la abrí y la cerré. Y ya después, como a los 2 días, ya me dijo que yo estaba mirando una foto íntima de la hermana. Aquí tienes el gaslighting. Y yo, ¿cómo así? Si yo nunca llegué a ver una foto íntima de la hermana de ella. Y resulta que ahí ya me juzgó. Eso fue antes de que hubiera sucedido lo otro. Ya por ahí estaba marcando como un territorio de inconformidad. ¿Y sabe por qué? Porque a la hermana, yo había notado que a las personas que yo ya le comentaba la situación que estaba presentando con ella como que me las quería sacar del paso. Por supuesto, claro. Siempre porque sucedió fue con las personas a las que yo le comenté, esas personas, ¡pum!, las sacó y las tumbó. Dejaron de ser nuestras amigas, ¿sí? Y la hermana, yo como en 2017 creo, 2018 más o menos, yo le comenté, no con mucho detalle, pero sí le utilicé un término que le dije, mira, tu hermana ahora es como si fuera una monja. Yo ya no estoy. Y otro detalle, ya las relaciones íntimas, por mi propia decisión, yo ya no veía, yo le explicaba a ella, yo le decía, mire, para usted encender un juego necesitas una llama. Si usted no usa una chispa, ese juego nunca va a encender, así esté ahí el carbón o esté si no activa la chispa, si este no es fósforo o la candela, no sé, el dispositivo para encenderlo, si no lo activas, no se va a presentar el juego. Eran mis ejemplos porque yo siempre fui ilustrativo para explicarle a ella lo que sucedía. Ella, esa chispa fue la que empezó a controlar y a apagar, ¿sí?, al punto donde ya no había chispa. Entonces ya nuestras relaciones íntimas debían de suceder sin que ella se me presentara, esa mujer, sin me diera ese espectáculo al que yo estaba acostumbrado, viéndola a ella cambiándose en el baño y llegando, acostándose, apagando la luz, ¿sí? Entonces, cuando yo empecé a sentir eso, hay 2 cosas que sucedieron. Una fue que ya empecé a sentir una barrera entre ella y yo, y ya se me hacía difícil llegar a ella. Era una barrera emocional, porque ella, como le digo, ella nunca me rechazó, pero yo quería a veces tener una relación con ella a pesar de que ya no se estaba presentando pero quería estar con ella, pero no veía la forma de poder llegar. Perdí como ese instinto que teníamos para llegar, que era algo como tan fácil, uno nunca pensaba ni cómo llegar, sino que eso iba como sucediendo, pero eso dejó de suceder así, y ya nuestras relaciones comenzaron a ser intermitentes, o sea, ya no fueron como eran siempre todos los días, sino eventualmente, al punto de que en 2019, yo diría que de pronto en el año 2019 se pueden contar las relaciones íntimas que tuvimos, o sea, no era muy frecuente, entonces pasaba tiempo, pero yo sí, ella iba guardando cuenta de ese tiempo que yo no tenía porque era antes para mí, yo digo que ella era la que abría esa confianza y empezamos nosotros, yo supongo, ahora puedo decirlo, que es muy probable, y ella dejó de hacerlo, y cuando ya esa carga llegó hacia mí, yo no sabía cómo hacerlo. Entonces, aparte de que habían esa situación de que yo no sabía cómo hacerlo, y también yo necesitaba, y yo le exigía a ella o le explicaba, le decía, mire, necesitamos esa chispa, y usted no me está dando esa chispa, ¿sí? Sin azúcar no hay café, hay una canción que dice así, todo eso se lo cantaba yo a ella. Entonces, ella me hacía cuenta de ese tiempo que yo no tenía relaciones íntimas con ella. Proyección. ¿Sí? Siempre me llevaba a cuenta, y después cuando llegamos a tener la relación, ya ahí mismo ya me decía, como quien dice, llevábamos tanto tiempo, más o menos, no recuerdo de qué forma, pero sí me hacía saber que ella estaba teniendo en cuenta las veces que no estábamos. Cuando sucedió esto de la hermana, bueno, ya la hermana compró la casa, seguimos aquí en el relato, compró esa casa y ya me empezó a expresar esa inconformidad en que yo le estaba colaborando, y yo sentí que había envidia. Yo creo que yo le dije, yo se lo expresé, como que le dije, pero es que estás como envidiosa, ¿sí? Y me llamó la atención, y yo le dije, no, yo voy a seguir ayudándole, porque yo no estoy haciendo nada malo. Claro. Y esa es mi personalidad,
así soy yo, es que yo me caracterizo por eso. Entonces, precisamente, ella comenzó a construir su casa, eso fue en abril más o menos, abril, mayo. En agosto tuvimos la oportunidad de viajar nosotros viajamos con quinceañeras a diferentes sitios turísticos y fuimos para Cancún. Y ahí recuerdo cómo en algún video yo escuchaba que estas personas utilizan los mejores momentos para dañarlos, arruinarlos. Para arruinarlos, exacto. Entonces estábamos en Cancún y llevábamos 2 días, no conocíamos Cancún y muy bonito, estábamos disfrutando. No habíamos tenido relaciones íntimas y se presentó ese segunda día, tuvimos relaciones, se cortó eso y creo que ella en ese momento me reclamó todo el tiempo que no lo habíamos hecho. Y aparte de eso, no recuerdo bien de qué manera, pero me expresó que la hermana de ella era mi amante. O sea, yo creo que quizá como que dice, con ella sí y conmigo no, porque ella siempre se colocaba se ubicaba en ese lugar. Siempre era, a fulano le da, y a mí no. Claro. Tenía yo que ser muy cuidadoso porque podía ser diálogo inclusive normal. A veces yo estaba hablando con mi sobrino y ella me criticaba porque yo hablaba con mi sobrino en vez de hablar con ella, ¿sí? Entonces, no recuerdo bien por qué, pero ella me señaló diamante a la hermana. Y en ese momento, para mí fue como si me hubieran echado un balde de agua fría, como dice el dicho. Yo me sorprendí, me pareció increíble y sentí un impulso de mucha ira. Lógico. Sentí mucha ira y la cogí de los hombros porque por mí era como darle una cachetada, no sé, yo sentía, pero no sé, sentía mucha ira, mucho disgusto. La cogí de los hombros y le decía, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? ¿Sí? Me parecía increíble, era como si me señalara de amante a mi mamá o a la mamá de ella, era lo mismo, no había diferencia. Y entonces yo la zamarreaba así y tuvimos esa discusión, ¿sí? No sé, es más, hasta fui grosero verbalmente. Es normal. Fui correcto. Le dije, hijo, ¿cómo se te ocurre, hijo? Le dije. Me pareció, y más teniendo en cuenta que yo estaba saturado de toda esa crueldad, de todo ese abuso, y llegar a ese límite, yo dije, pero entonces, yo decía, pero ¿hasta cuándo se va a terminar esto? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Qué más va a suceder? Y entonces yo le dije, esto lo vamos a arreglar, y esto lo tenemos que arreglar con su mamá. El papá de la melliza no es el papá de ella, pero con el papá, con el papá y todos juntos. Apenas lleguemos allá, nos vamos a reunir y vamos a arreglar esto. Esto no se puede quedar así. O sea, en otras palabras, este secreto que estábamos viviendo, yo ya estaba dispuesto a que saliera a la luz pública, a exponerlo. La mamá de ella ha tenido como 7 infartos y ella toma medicina para el corazón desde el año como 2010 o 2008, no recuerdo ya desde hace cuánto, pero ella le dio esos infartos. Y ella, la respuesta que cuando yo le dije, vamos a reunirnos allá con ellos y yo esto lo voy a arreglar allá porque ya no puede ser, yo no me puedo aguantar ya, no puedo ya que usted llegue a este límite. Me dijo, ¿vas a matar a mi mamá? O sea, mi mamá con todos los infartos que ha tenido y vas a llegar a matarla. Pues inmediatamente me ató las manos, me dejó ya. Con esa culpa y sin poder resolverla, porque no puedes contrastarla, te prohíbe. Yo le dije, hable con su hermana, a ver qué le dice ella. Claro. Porque es lógico que ella le va a decir que no. Lógico. Ella, en una discusión después de esto, ya inclusive yo conocía sobre el tema del narcisismo, pero ella me dijo que la hermana le había confirmado que era cierto. Y yo, para mí fue más sorpresa también porque yo le dije, imposible, porque no tiene cómo confirmarlo. Pero ahora pienso que la hermana pudo haberle confirmado que sí, porque con eso ellas se castigan entre ellos como una fila, como una cadena. Hay una canción de Celia Cruz que dice, Dongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, así, como que el uno se va dando al otro. Y eso se ve mucho ahí en ese grupo familiar. Son muy traicioneros, sí, no son narcisistas, son monos voladores, manipulados, pero en este caso es muy probable que una narcisista que se ve en competencia con la otra, pues sea capaz de reconocer una cosa tan cruel y dolorosa. Claro. Y tan perversa. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque resulta que yo intenté hablar por teléfono en ese mismo momento, inclusive yo le dije, llamémosla, por eso ella me aruñó, porque yo cogí el teléfono y le dije, pues llamémosla y confirmamos, porque ella, imposible que ella le haya confirmado eso. Pero aún así yo insistí después a hablarle, a preguntarle a la hermana, nunca más me contestó el teléfono. Extraño. Claro, muy sospechoso.
Sospechoso, claro. Sospechoso, Sí. sí, ahora yo lo veo como sospechoso. ¿Por qué la hermana no volvió a contestarme? Si no había nada malo, antes al contrario, lo ideal era uno poder hablar y decir, mira, lo que sucede y qué ha pasado, porque yo nunca me volví a dar cuenta qué sucedió, ni qué discusiones hubo, ni nada de eso, Es muy triste ¿sí? ver cómo van creando este caos Claro, y un caos total, un caos absoluto donde siempre hay discordia y ¿sí? se van enfrentándose unos con otros y la que siempre sale perjudicada es la víctima empática. ¿Sí? Era un caos, siempre ha sido un caos y se vivía como en medio del bochinche, así, el Sí, sí, uno, bochinche, y era muy incómodo, era y uno va bastante incómodo. recibiendo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y no se da Por cuenta por dónde todas, vienen por los todos golpes, por lados todos lados. una cosa horrible. Bueno, ya esa afectación que produjo ese señalamiento que ella hizo ya para mí me tumbó literalmente. O sea, ya yo me levantaba llorando a las madrugadas y le reclamaba a mi esposa y mi esposa, ella no volvió a tener lágrimas ni como sentimientos y antes me decía, usted, ¿por qué me despierta hasta ahora si yo no le estoy haciendo nada? ¿Sí? Déjame dormir. Y yo era en ese desespero, en esa necesidad de poder aclarar la situación, pero no, mi respuesta era seguir siendo, y yo hasta cuando, ya yo dije, ya me quiero morir. Yo pensaba en irme de este mundo, ¿sí? Yo ya no quería estar en este mundo y yo se lo decía a mi esposa, si yo ya no quiero vivir, no quiero, ¿sí? A ella no le importaba nada, ni mostraba nada, resolución a nada, pero ya yo era en llanto, yo ya me sentaba a trabajar y era más lo que estaba llorando y a veces como que uno se busca a veces hasta castigarse porque con esas canciones, a veces esas canciones de súplica yo las colocaba me chocaba más en mi interior, estaba sumido en ese dolor, en esa angustia, en ese desespero de no encontrar nada y yo ya veía que ya no había caminos, ya no tenía por quién existir, ya no tenía una esposa por quién luchar ni por qué vivir, porque mi esposa ya estaba muerta y yo no había querido reconocerlo y así yo lo veía, ¿sí? Y resulta que ya eso chocó tan duro que eso fue en el año 2019 y yo me encontraba en ese estado que ya fue en diciembre. Mi familia, la mía, de mi padre, mi madre y mis hermanos, ellos como fuimos criados bajo la religión de mi madre, no festejábamos ninguna fiesta ni cumpleaños, todo eso lo aprendí con la familia de mi esposa. Aprendí lo bonita que era la Navidad, lo bonito que era destapar regalos, lo aprendí después de mis 20 años, ¿sí? Cuando ya era pareja, mi esposa era el esposo de ella, íbamos y compartíamos esos regalos y todo eso. Me parecía muy lindo, muy sano, los cumpleaños. Y a mí, yo siempre, nunca me he sentido hasta cómodo cuando me celebran cumpleaños porque eso no fue lo que nos enseñaron. Yo nunca recibí un aplauso ni que me cantaran un cumpleaños cuando era un niño ni cuando era un joven siquiera. Entonces, todo eso lo aprendí con la familia de ella y ya llegó el mes de diciembre y yo ya no pude compartir. Eso me dolía, o sea, esa situación, ver que llegaban esas fiestas en que había esa oportunidad, porque a mí me gustaban las reuniones familiares, para mí me parece algo muy importante. Bueno, entonces ya llegó el año 2020 y ya estaba yo sumido en esa tristeza, en ese dolor, en esa angustia. Ya era como, ya casi que Tortura. ni trabajar, nada, no me importaba nada. Y ya yo decía, pero ¿qué más hago? ¿Qué propongo? ¿Qué puedo hacer? Ya no había nada que hacer. Y aparte de eso, ya se estaba hablando de la pandemia. Y comenzó la pandemia y yo comencé a sentir miedo. Yo nunca había experimentado miedo. O sea, una cosa es que uno puede hablar en forma simbólica, no es que me da miedo hacer tal cosa, pero sentir, ese miedo lo sentí cuando niño, en mi infancia, pero yo mismo, me llama la atención porque yo mismo a mí me da miedo la oscuridad y cuando yo tenía como 6 o 7 años o 8 o 9 años más o menos, yo salía al patio de mi casa oscuro a enfrentar la oscuridad y decía, yo no me va a dar miedo y volví a salir corriendo a entrar. Entonces yo dejé, o sea, yo superé todos esos ese miedo literal, pero ya cuando empezó ya que la pandemia y estaba yo en esa angustia tan dura, tan difícil,
y ya empecé, ya hubo que todos nos encerramos en nuestras viviendas, la soledad, esas, y yo me ofrecí a pintarle la casa a mi vecina. Resulta que ella comenzó a colocar toda esa música de los años 70, 80, y yo recuerdo, yo estaba en el segundo piso pintándole la casa a mi vecina, y mi esposa con la vecina, ella le ayudaba a barrer y a trapear y todo allá a la vecina, y sonando esa música, y yo yo lloraba inconteniblemente pintando, y me sentía muy mal. Y resulta que ya empecé a sentir mi hormigueo en las manos y en los pies, y me empecé a sentir mal. Caí paralizado, ya mi cuerpo no soportó, no aguantó. Y caí, yo ya sabía lo que tenía porque empecé a investigar en internet, y eso fue un proceso que me pudieran aceptar. Me tuvieron como si pudiera tener el COVID en esa época, ser sospechoso de COVID era horrible. Entonces fue una experiencia muy difícil, muy dura, fui aislado, no me estaban atendiendo, empecé a perder la movilidad eso va subiendo, o sea, el síndrome de Guillain-Barré lo va y va subiendo, y yo ya inclusive llegué a un punto donde no podía tragar, los músculos se van paralizando, las manos, ya tenía los dedos torcidos de mis manos. Por fortuna ahora yo me siento al 99.9% bien. Es una enfermedad autoinmune, ¿no? Es una enfermedad autoinmune. Es una enfermedad donde las defensas del cuerpo se equivocan y empiezan a atacarnos. Exacto. ¿Sí? Exacto. Nos empiezan a atacar, se equivocan y empiezan a dañar el sistema nervioso. Entonces, el único proceso que hacen para esa enfermedad es limpiar la sangre, parecido a la diálisis que hacen a los enfermos de los riñones, con la diferencia que le sacan todos los glóbulos blancos. 1 galón diario me sacaban. Es un procedimiento de mucho riesgo. Yo podía morir, y de hecho el médico me dijo: usted va a morir antes. O sea, cuando yo llegué, que ya fui atendido en la clínica, el médico me dijo: usted, por la edad que tiene y en las condiciones que usted se encuentra, ya por las experiencias que hemos visto, ya esas personas ya no responden y se mueren. El médico fue muy directo, me dijo que yo moría. Entonces a mí no me importaba morirme. De hecho, con el sufrimiento y la angustia que yo tenía, yo recibí la noticia como que, bueno, vamos a ver. Sin embargo, yo dije, bueno, ya el médico dijo que iba a morir. Y ya me quedé en una habitación, y me acompañaba, era mi esposa, siempre ahí, esa compañía. Yo me sentía muy agradado, mi esposa era la que contestaba el teléfono, le informaba a todos los familiares, todo. Comenzó un boom, llamémoslo así, de mi familia, amigos que inclusive hacía tiempo no había hablado con ellos. Todas las personas empezaron a contactarse. Yo podía utilizar el celular, un poquito difícil, pero lo podía utilizar, y comenzaron a me enviar mensajes, me hablaban, y ya yo era como una recepcionista de un hotel, pues, responde y responda llamadas, pero ese apoyo, para mí, yo ya aprendí lo importante que es el apoyo emocional. Yo lo sospechaba, lo hablaba quizá, pero nunca había experimentado en carne propia la importancia que es que una persona te haga una llamada. Ni siquiera es dinero, no es dinero, que te demuestren ese afecto, que demuestren ese interés. Y a mí eso me comprometió. A mí me comprometió el positivismo de toda la gente. Yo me sentí con el compromiso de tener que responderle a las personas, porque todos estaban deseándome, pero a mí no me importaba morir. Y como yo estaba literalmente en un lecho de muerte, porque me dijeron que iba a morir, y yo ya esperaba morir, entonces yo estaba en una noche ahí, yo tuve 3 días antes de entrar a cuidados intensivos. En una de esas 3 noches, yo empecé a mandarle mensajes a todos mis familiares y amigos muy allegados, por si yo moría, pues que les quedara ese mensaje. Y a mi esposa yo le dije: niña, yo quizá me muera, yo no quiero morirme con ese señalamiento que usted me está haciendo. Yo nunca cometí nada de lo que usted me ha señalado. Yo quiero que usted entienda, yo me quiero morir, pero no me importa morirme, pero quiero morirme en paz. Yo no quiero morir con ese señalamiento. Y recuerdo muy bien, yo estaba en esa cama y ella en una sofá sentada allá, y desde allá me miraba, pero con su mirada me estaba castigando aún más. No tenía compasión de mi estado, de mi situación. Esa compasión que estaba demostrando se la mostraba la gente por fuera, pero conmigo no había dejado de ser esa persona que me estaba castigando emocionalmente. Y yo sabía el lenguaje que ella me decía, el lenguaje no
verbal y sentía que me decía la palabra cínico, mentiroso. En ningún momento vi que ella tuviera esa conciencia de entender que yo estaba en mi lecho de muerte y que es donde uno a veces, donde las verdades, como en las novelas, cuando el protagonista o uno de los protagonistas de la novela va a morir, es cuando dice la verdad. Yo que estaba como en esa situación buscando que se reconociera mi verdad, pero no valió ni siquiera que me dijeron que iba a morir, ni siquiera valió eso. Y al contrario, recibí ese castigo emocional. Entre los mensajes que yo compartí con mi familia, pensando que me encontraba en el lecho de muerte y que ya iba a morir, el primer mensaje fue para ella y le dije: mi esposa linda, estaba pensando que quizás haya una muy buena vacuna, una muy buena alternativa para lo que estoy sintiendo, estoy presentando ahora. Y créelo, linda, que para mí es muy significativo si viera en tu cara, en tu rostro, en tu voz, en tu hablar, un entendimiento claro, que entendieras todo lo que yo te he dicho, que yo pudiera ver que tienes esa paz y esa tranquilidad en tu alma y que entiendes la situación y que todo lo que pensaste, que sepas que eso no fue así, que una gran equivocación de tu mente. Creo que eso me reconfortaría muchísimo. Quizá yo creo que hasta me restauraría rápidamente. Discúlpame mi insistencia, linda. Es parte de la persona que yo soy y siempre he buscado la justicia, la igualdad, que las cosas sean como verdaderamente son. Si yo te sintiera y te viera entendiéndome y aclarando de corazón, de raíz todo esto, sin odios, sin ningún tipo de resentimiento en tu alma y tu corazón, creo que eso es la mejor de mis medicinas. Yo no necesito tratamiento, no necesito drogas, solo eres tú, linda. Eres tú la que en este momento es capaz de revertir todo esto que estoy viviendo. Te amo demasiado, linda. Quizá mi vida es muy diferente a la tuya porque yo nací y fue muy poco lo que viví sin el sentimiento de ese amor. Y ese amor para mí es muy significativo. Para mí vale toda mi vida, todo lo que puede ser de mi alrededor. Por esa razón es que he sentido lo que he sentido, me ha dolido lo que me ha dolido. Discúlpame de pronto la forma como te lo he llegado a decir. Discúlpame, linda. Pues eso es causa de mi propio desespero, de ver la impotencia que tengo ante esa situación que se me salió de las manos. No pude explicarte y que entendieras la realidad, que no te pude ilustrar la verdadera realidad que es nuestra vida, que soy yo, cómo te he amado, te he respetado, cómo te he querido todo este tiempo y sin pedir nada a cambio. He sufrido, linda, he esperado que entiendas y pues me he quedado muchos años esperando que entiendas. Tu entendimiento en este momento sería la vacuna. Créelo, que yo estoy plenamente seguro que así sería, linda. Pero hasta el momento, hasta el último minuto que te he hablado, tú me has respondido y me has demostrado lo contrario, que no lo entiendes o que no lo quieres entender o que crees lo que tu mente imaginó. Y eso, si te pones en mi lugar, es un dolor muy profundo para mí. Ahora que lo estaba pensando muy bien, veo que quizá esto que me está pasando, si tú lo estudias, esto es un ataque del cuerpo a él mismo. Y pues casi que es lógico el ya querer autodestruirme por la propia situación de mi vida, linda.
esto que está presentando en mi propio cuerpo, que ya no quiere vivir más, que ya se cansó de todo lo que ha luchado y ha esperado y ya no ve alternativas que le presenten algo, esa relación linda, hermosa, preciosa que nosotros vivimos y que absurdamente la, la dejamos de vivir y sin ninguna necesidad, sin ningún motivo lógico ni cierto, linda. ¿Cómo quisiera poder vivir un solo minuto, bien sea así en la situación que estoy, linda, pero un solo minuto con la esposa, la mujer que yo tuve como mujer, con la que yo disfruté y viví momentos intensos, linda. Tú sabes que no estoy mintiendo, que lo vivimos tú y yo, linda. ¿Cómo quisiera eso, mi amor? Si eso se llegara a dar siquiera por un minuto o se volviera a dar, créelo que muy probablemente mi cuerpo va a luchar para poder seguir adelante a tu lado. Y estos audios reflejan absolutamente lo que es una víctima desesperada en esa lucha interna, en esa confusión, en esa distorsión, desde esa disonancia cognitiva, esa indefensión aprendida, esa búsqueda de la justicia, de la verdad que tienen y es tan característica de las personas empáticas, pero para nada de este tipo de personalidades. Y aquí queda perfectamente reflejada esa disonancia cognitiva, ese desconocimiento de lo que realmente te estaba pasando por la absoluta o el absoluto desconocimiento de lo que tenía como ese amor ideal, esa esposa que te había hecho creer, pero que no existía. En realidad era un personaje y tú sí eras real, tú sí, pero ella no. Y es durísimo cuando escuchas esa desesperación en una víctima que está sufriendo de una forma tan extrema como fue en tu caso con tu enfermedad y buscas esa comprensión, esa reciprocidad y nunca llega. Sin embargo, ella continuaba en esa tensión, ya me traía vitaminas, que era lo que yo más requería. Mientras estuve en cuidado intensivo, a veces la llevaba hasta escondida, ella me grababa, me tomaba fotos para mostrarle a mi familia. Ella se hace su propia propaganda con las personas. Exacto. Y pone siempre el tema de que, y a mí también me lo ha dicho inclusive en mi cara, de que yo, como quien dice, soy un desagradecido porque no valoré que ella me ayudara y me asistiera en esos momentos tan mal. Ahora es que yo digo, el ejemplo que le puse del computador, yo tengo que cuidar mi computador, yo no puedo poner mi computador en juego y si algo me lo va a dañar, yo tengo que intentar, si va a caer agua, que no me le caiga agua al computador porque se me daña. Exacto. Ahora es que yo ya entiendo eso, Ahora te ahora das lo cuenta entiendo. lo Sí. objetivizado que estabas, eras un objeto. Exactamente, era un objeto, porque ella jamás se arrimó a mí, como yo lo hacía, yo a veces estaba yo trabajando y yo sentía esa necesidad de colocarme de pie, ella estaba en la cocina y yo decía literalmente, voy a ir a darle un abrazo a mi esposa, me paraba, iba, la abrazaba así en la espalda, le daba un beso, te amo y volvía hasta cuando ella no me lo volvió a permitir, si no, lo hubiera hecho hasta antes de descubrir el tema, porque ella en una ocasión me hizo así, como que dice no me coja, y cuando me actuó de esa manera, yo quedé como un niño despreciado y me senté a llorar al sentir ese desprecio. Para muchas personas eso puede ser algo sencillo, para mí fue un desprecio muy grande. Y cuando estuve enfermo, jamás, nunca sentí que mi esposa me diera un abrazo. Abrazos jamás volví a sentir, nunca más. Los abrazos no se volvieron a ver. Ella jamás
me ofreció una expresión de sentimiento como pareja. Ella podría demostrar ante el público en general mucha empatía, mucha colaboración, mucha ayuda. Yo no puedo criticar, siempre ahí a mi lado en esas visitas cuando, aunque hubo una visita a mí se me olvidó comentar, dentro del castigo emocional que ella empezó a ejercerme cuando empezó la depredación emocional, ella a veces yo estaba trabajando en mi negocio, cuando menos veía ella me decía chao y se iba por la tarde, digamos tipo 4 o 3 de la tarde, podía ser diferentes horarios y pasaban las 5, las 6, las 7, las 8, las 9, a veces hasta las 10 de la noche y ella no aparecía. Y al principio eso, la desesperación que eso me ocasionaba, me impulsaba a buscarla y yo la ubicaba donde alguna amiga. Yo empezaba a llamar por todos lados a la familia, a la mamá, a la abuela, a todos, hasta que la ubicaba. Y resulta que ya después eso se volvió una constante. O sea, esas actitudes las comenzó a aplicar hasta siempre, por todos estos años, en prácticamente casi que semanal, ¿sí? Se perdía yo ya dejé de buscarla. Al principio la buscaba y yo ya después dije, no la voy a buscar más. Y yo ya dejaba que ella apareciera. Cuando ella aparecía disgustada. Y yo tenía ya que afrontar ese disgusto de ella, aparte de que y nunca yo le reclamé. Pero ahora yo lo analizo como que pudo haberme impulsado a crear una paranoia en mí de pensar que estaba en algo. Pues a ver, más o menos en 2017 o 2018, ya esa situación, ya no era en el local ni en nuestro negocio, sino en nuestra vivienda. Yo cerré mi negocio y yo trabajaba era en mi casa y hacía lo mismo, pero entonces ya en esta ocasión el padre vivía en Estados Unidos y ya iba a llamar por teléfono a una cabina y en una ocasión yo ya veía que pasaba lo mismo, entonces ya se iba tipo 3, 4 o 5 de la tarde y ahí no llegaba tan tarde, pero sí tipo 8 de la noche, se demoraba unas horas también. Y en la cabina había un joven que era el que atendía, era un joven pues apuesto. Y yo una vez se me sembró la semilla de la desconfianza y empecé a pensar, yo dije, bueno, ella quizá llegue allá a la cabina, termina de hablar por teléfono y comienza a dialogar. No, es que hay muchas historias que faltan por contar porque ella vivió algo parecido en su juventud, cuando antes de yo ser novio, ella se paraba a charlar con un joven de un local de enseguida, pero ahí yo no era ni novio ni nada en ese momento, tuvo como aquí se llama un vacilón con ese hombre. Yo pensaba y visualizaba algo parecido. Yo decía, ¿qué tal que ella se pare aquí a charlar y ya formen una amistad y de pronto sea que suceda algo raro? Pues formó a mí en esa paranoia y yo hasta que un día yo solo pensaba y yo me empezaba a sentir mal y yo ya empezaba a formar esas películas en mi mente, imaginándome que ella estaba en alguna aventura. Hasta que un día dije, la voy a perseguir. Llegué a ese punto, o sea, alcancé a caer en ese juego y fui y la perseguí y fue ella a la cabina, pero miré, salió de la cabina, luego entró por ahí a un local comercial y luego a una iglesia, porque ella inclusive se escudó y comenzó a volverse como una persona religiosa. Cuando ella a veces me puede escuchar aquí hablando esto y ella empieza a colocar esas canciones religiosas, pero es como una forma de luz de gas también, donde como cuando decía Jesucristo, perdónalos Dios mío porque no sabe lo que hace, ella a mí me ha reclamado, me ha dicho que yo porque eso he sido tan malo con ella. ¿Sí? Entonces eso es pura luz de gas. Yo ya lo entiendo, ya no hago caso ni eso me afecta emocionalmente. Entonces ella se perdía así. Cuando yo estaba paralizado allá en esa tensión que me estaban dando, hubo una vez en cuidados intensivos que no me fue a visitar y yo me sentí igual, sentí ese desespero porque ella no fue. No recuerdo la causa o algo, pero ella en varias ocasiones me llegó a hacer eso. Cuando yo viajaba también, había momentos donde no me contestaba el teléfono y pasaba todo un día entero sin contestarme el teléfono y eso a mí me desestabilizaba, me dañaba el día. No por celos, no eran celos, pero era un sentimiento como de abandono, más Exacto. o menos. Es ese ghosting, esos ghostings que van haciendo, esas desapariciones, cuando te ha estado durante años
exigiendo estar las 24 horas del día juntos, hasta las visitas en su familia, las 10 o 12 horas de visita con ella, porque lo lógico sería, si tú no quieres venir un día, quédate en casa tranquilo y descansa. Claro. No, tenías que ir. Tú no podías imaginarte la vida porque ya estabas tan acostumbrado y lo tenías tan normalizado que desapareciera unas horas, por supuesto, te creaba una ansiedad y un estrés. Y además, tú intentabas buscar una explicación. La víctima siempre intenta buscar un porqué y una justificación a lo que está viviendo. Exacto, porque todo es lo que uno mira, así es como uno ve el paradigma universal, supuestamente. Todo Entonces, tiene un porqué. Cualquier cosa que te pase por la cabeza puede ser esa justificación que desesperadamente buscas. Sí. Yo estaba en cuidado intensivo. Yo estuve 12 días en cuidado intensivo donde era mucho más restringido el horario de la visita, pero habían 2 horarios y ella al inicio comenzó a utilizar los 2 horarios. Entonces era como de 11 a 12 y luego de 2 a algo así. Pero hubo una ocasión o en 2 ocasiones donde ya ella dejó ya no fue, o inclusive hubo un día de visita que no fue. Y a mí eso me pegó muy duro. Sí, entonces todo eso yo percibía, yo veía esa empatía que ella demostraba, pero para mí nunca, o sea, jamás volvió a suceder lo que uno esperaba la mujer de antes, la esposa de antes, esa mirada tranquila con que me llegaba y era inclusive una mirada que era exacto, como tal cual. Entonces eso yo no lo volví a ver. Y aquí, a pesar de estar yo en mi situación, yo no volvía a sentir a mi esposa. Todas las personas inclusive me mencionaban y me decían, uy, tu esposa, ¿cómo se ha dedicado? Oiga, es muy fuerte, mis hermanos. Vea, le felicitamos. Nosotros a veces hacíamos chat por Zoom y nos conectamos todos y la felicitaban a ella. Había que llamarla porque resulta que esos chats por Zoom, yo seguía en mi proceso de recuperación después de estar así paralizado. Ella seguía. Yo había notado desde hacía años atrás, la casa nuestra era de 2 niveles y ella ya tomó por costumbre, si yo estaba arriba, ella estaba abajo. Y yo una vez dije, bueno, tan raro, yo bajo porque a mí me gusta, así no fuera que estuviera al lado de ella, digamos si estamos en el primer nivel, estar ahí abajo. Yo a veces hablaba con ella así de lejos, me gustaba. Entonces, y yo bajaba y se subía y no volvía a bajar. Y si pasaban 2 o 3 horas, yo volvía a subir inmediatamente, pasaban 10 o 5 minuticos, se bajaba y tampoco volvía a subir. Y yo ya eso lo empecé a notar y yo inclusive hacía el ejercicio. Yo dije, voy a bajar y estoy seguro que ella sube y no vuelve a bajar. Exacto. Sí, o sea, era esa actitud de castigo. Sí. Eso se empezó a presentar ya años atrás. Y aquí ya cuando yo estaba paralizado, pues yo no podía ni bajar, ni subir, ni nada. Pero ella se quedaba la mayor parte del tiempo abajo. Yo estaba en mi habitación arriba, yo de ahí ya no me podía mover. Yo estuve como 4 meses en esa habitación, no podía en terapia. Pero ella a veces subía a darme los jugos, los preparados, la alimentación. Sin embargo, ella a veces me daba, cuando me servía y me pasaba el alimento, con su mirada me hacía como ese ninguneo, ese reproche y esa mirada como de desprecio. Y eso a mí me afectaba. Yo no decía nada, ni me ponía a llorar, pero sí sentía ese desprecio. Yo sentía que ella aún a pesar de estar yo en la situación que estaba, ella aún así continuaba en su... Y yo comencé a tener mis terapias y mi familia por Zoom me hicieron hicieron unos afiches cada uno así manuales con dibujitos, me hicieron una bienvenida, mis hermanos me decían con mensajes muy positivos, muy resilientes, pero era yo conectado aquí a Zoom y mis hermanos, ella no estaba ahí, ella no participaba conmigo, a veces se asomaba, daba su presencia o saludaba y se desaparecía. A mí eso me afectaba. Con tu apoyo emocional, ¿cómo hubiera querido yo que ella se hubiera acostado en mi cama al lado y haber compartido esos chats? Hacíamos karaoke por Zoom. Claro. ¿Sí? Porque ella sabía que lo que más deseabas es que ella estuviera ahí en ese momento. Por eso te lo quita. Me lo quitó porque, exacto, no lo había pensado así, pero sí. Retirando poco a poco, cada vez más, a lo largo de los años, todo lo que te dio en ese cambio de pareja ideal y fantástica y maravillosa, que hizo además de cara a la galería y a ti, ¿no? A todos, sí, a todos. A todos. Y te fue retirando
primero una cosa, primero lo de las cortinas por la noche no poder bajarlas, el teléfono, sí. La ropa, el cambiarse en el baño, son sí. esos pequeñas cosas que te va quitando. Son muchos los detalles, quizá uno los olvida. Muy sutilmente, Sí, muy sutil. muy sutil. Hasta Así que te como lo quita todo, hasta que te lo quita todo. Todo. O sea, cuando yo caí enfermo, me lo quitó todo. Era porque ya prácticamente, o sea, ya había llegado al fondo del abismo, del infierno emocional que habla el doctor Pinuel. Entonces, esa familia, esa actitud de mi familia que yo esperaba que se preocuparan, pero nunca a ese extremo, con ayudas económicas también, ¿sí? En pandemia. Yo a veces veía la televisión y sentía miedo, pero miedo físico. Tenía que apagarla a veces por las noticias, estamos en pandemia y todo eso. Empecé a tener episodios de temor, de miedo. Sin embargo, a ver, y también seguía sintiendo la necesidad de esa mujer que se me aparecía y que llegaba, la que yo esperaba en mi cama y que yo veía en ese cambio. Y yo le insinuaba que lo hiciera, pero no, por ahí sí no era, por ahí no aceptaba. Y en un momento comencé a sentir una ansiedad. No sabía, yo creo que yo sí llegué a tener ataques de ansiedad, pero a mí me daba como infarto. Yo después investigué, yo pensaba que iba a sufrir del corazón porque yo sentía unas cosas aquí horribles. Y una vez me puse a investigar, es que ansiedad, y yo ataques de ansiedad, la ansiedad la que me daba, y yo sentía, eso nunca más volvió a repetirse. Pero yo de todo lo que fueron esos años, yo sentía muchos, digámoslo así, como inicios o intentos de infarto y era aquí como en el corazón, unas cosas horribles. Y sentía en la espalda como que me enterraban una aguja quirúrgica así delgadita, hirviendo al rojo vivo. Así sentía esas sensaciones. Tampoco, todo eso se fue, pero yo tenía muchas sensaciones. Era alérgico a la gel. De hecho, en 2019, eso no volvió, pero me di cuenta que perdí una parte de mi olfato. Y yo eso también pienso que tiene que haber sido por esa razón. Eso no lo he recuperado. O sea, yo hay unos olores que no lo siento. Hay olores de disolventes fuertes como el thinner y yo lo pongo en mi nariz y no, es como si fuera agua. No siento el olor. O el cloro que utilizan para limpiar la ropa. Nada de eso. Pero hay otros olores. Increíble cómo este abuso puede llegar a matarte, ¿no? A matarte. No, es que, a ver, por esa razón. Pero es que cuando yo descubrí ya el tema, eso fue lo primero que yo pensé, es que yo iba a morir. Claro. Yo era para la muerte, ¿sí? Y resulta que ese ataque de ansiedad que le cuento, estaba yo esperando esa mujer, y yo empecé a sentir esa necesidad, pero fue incontrolable. Y resulta que me dio esa ansiedad en ese momento y como mucho desespero, y yo quería ver a esa mujer y ya me empecé a sentir muy mal. Sentía como que el mundo me daba vueltas en un desespero. Era desesperado. No sentía dolor, nada me dolía, nada. Era un desespero, una cosa extraña, es hasta difícil de describir, pero era como si hubiera tomado licor y estuviera muy ebrio y yo prendía el televisor y ya el televisor no me distraía, no encontraba distracción y yo desesperado, y entonces ya la llamé a ella, yo sabía, o sea, yo dentro de mi desespero y todo, yo sabía, ese desespero, la causa de ese desespero era ella, era la necesidad de ella, y yo la llamé y le grité, le dije, niña, ayúdeme, necesito que me ayudes, usted es la única que me puede sacar de esto, le dije. Ella, yo no recuerdo palabras, no recuerdo frases, pero ella se me arrimó, y yo estaba sentado en mi cama, yo ya me podía sentar y la abracé así, de la cintura así, y de hecho, extrañamente no recuerdo qué más pasó ahí, yo no recuerdo qué más sucedió, quizá por ese golpe emocional tan grande, pero supe que esa droga que no tenía era la que yo necesitaba, era como el adicto que no tiene su droga, supongo yo, para suplir esa necesidad que crea, era lo que yo sentía. Y esa situación, después yo eso no lo analicé en esa época, yo lo analicé ahora que descubrí el tema del narcisismo, pero después de esa situación, mis piernas de mi cintura para abajo volví a caer paralizado. O sea, yo ya había tomado el proceso mío había sido muy positivo.
Yo creo que si yo hubiera seguido así, a los 15 o 20 días más, podía haber estado muy bien. Yo creo que por ahí en un 70% bien. Yo iba casi que en más de un 50% en una muy buena recuperación, ya en un caminador, yo daba mis pasos y todo, pero mis piernas no fue inmediatamente, fue como en el transcurso de esos 2 días o al día siguiente más o menos, ya llegó la niña a hacerme la terapia y mi respuesta a la terapia ya no era la misma. Y extraño, a mí me habían recetado pregabalina. La pregabalina es un medicamento que utilizan inclusive las personas que sufren de ataques epilépticos, o sea, una medicina como para el sistema nervioso, pero a mí me la habían recetado que para dolor, yo no sentía dolor. Entonces yo había dejado de consumir la pregabalina. Quizás si yo hubiera estado tomando la pregabalina es como un tranquilizante y posiblemente no hubiera, eso me estaba manteniendo tranquilo y yo no sabía. Inconscientemente, al yo estar tomando pregabalina todos los días desde que entré a la clínica, yo estaba controlado emocionalmente. Como dejé de tomar esa pregabalina en esa misma semana, me salí de lo normal y ya fue cuando tuve ese ataque de ansiedad. Pues coincidencialmente yo empecé a tomar la pregabalina cuando empecé a sentir que ya me estaban durmiendo las piernas otra vez, me asusté, me empezó a poner frío otra vez las piernas y ya empecé a tomar la pregabalina, pero ya quedé otra vez paralizado. Yo en esa época, al no conocer de este tema, yo pensé que eso era causa de no haber consumido la pregabalina, pero ahora yo ya entiendo que eso fue ese ataque de ansiedad y esa respuesta de mi cuerpo, como dice el doctor Piñuel, él va mostrando los síntomas, va diciendo, va hablando a su manera, era la forma como mi cuerpo me estaba avisando lo que yo estaba sintiendo, como usted lo dice, quizá podía haber llegado a la muerte, quizá podía haber llegado a la muerte. Ya, bueno, continué mis terapias, ¿sí? Y ella siguió en su actitud así de ley del hielo, que nunca la cambió, ni siquiera ante el público, y todo fue muy bien. Y sí, yo no puedo hablar mal. A ver, mi esposa a mí, ella nunca ni me ha dicho una mala palabra, ni me ha dejado de atender. Es una persona que siempre ha estado al tanto de mis necesidades primordiales, de mi alimento, todo. Ella es una mujer que se refleja mucho inclusive a la madre, porque así es la mamá de ella también, ¿sí? Así mismo. Entonces, ella siempre me ha atendido así, pero en esa parte ya de nuestra íntima, pues, de nuestra relación, los cambios que fueron irreversibles. Ya, eso se fue y no volvió, nunca, ni estando yo enfermo. Ya comenzó mi recuperación y me empecé a sentir muy bien y yo me sentía orgulloso y a mí me aplaudían, yo era como esos aplausos que yo iba recibiendo eran los que me impulsaban y me aplaudían todos mis amigos, toda la gente, y como un niño necesitado. Me llama la atención que el doctor Piñuel hizo un directo el año pasado sobre los ataques de ansiedad. Cuando yo me vi ese video fue cuando yo recapacité y vi que eso lo que me había dado era un ataque de ansiedad. Yo no sabía. Todo eso lo vine a reconocer fue apenas ahora. Yo ya salgo solo. Ya mi esposa ya no es con la que siempre salgo. Ya a mi trabajo, le dije, yo ya no vuelvo a ir con usted a mi trabajo. Ya voy solo a mi trabajo. Yo hago mis contratos, hago todo. Mi celular es mío. Tiene una clave. Yo no tengo nada que esconder, pero tiene una clave y no se lo permito ni ella intenta tampoco utilizarlo. Entonces me vine para donde mi madre. Me acababa de ver el video del doctor Piñuel y llegué aquí y estaba mi madre y mi hermana y resulta que ese video, ese momento como que se me entró a mi mente y empecé a vivirlo como nuevamente y yo le dije a mi madre, me siento mal, quiero como llorar y me senté aquí en este apartamento a llorar y ahí está mi hermana y mi madre y mi mamá. Se me arrimó y me abrazó y me dijo, mijo, a usted le falta esto, un abrazo. Yo no sabía, no había reconocido, no había caído en cuenta que a mí me faltaba, era un abrazo. Yo no había vuelto a sentir un abrazo muchos años atrás. Fueron muchos los años que yo no había recibido abrazos. Y mi madre me dio ese abrazo y eso me hizo recapacitar y sentí de verdad, yo no sabía, mi madre me hizo reconocer que eso era lo que a mí me faltaba, un abrazo, me faltaba el afecto. Ahí fue donde yo empecé a reconocer que yo había tenido toda la ayuda de mi esposa, pero no afectiva. Era una ayuda material, superficial, pero no había afecto. Ese afecto no volvió, ni siquiera estando yo casi al borde de la muerte. Entonces yo ya después, bueno, me empecé a recuperar
y me empecé a sentir muy bien y empecé a recuperar sorprendentemente otra vez. Fue más duro que la primera vez, después de haber quedado otra vez paralizado en mis piernas hacia abajo, fue más que todo ahí en mis pies fue donde se vio ese efecto, pero volví ya y caminé y ya entré a mi vida normal, pero al entrar a mi vida normal ya volvía otra vez mi amante, ya volvía el señalamiento de Las mi amante, culpas, los ¿sí? A reproches, señalarme de esa, señalamientos. ¿sí? Y ya volvía ya otra vez esa afectación difícil, volvía ya a vivir ya disimulando ante la gente. Nosotros cumplimos 25 años de casados, nosotros nos casamos 5 años después de haber empezado de convivencia, nos casamos en el año 95, en el año 2020, diciembre 22, cumplimos 25 años de casados y nos hicieron un agasajo, mis sobrinos me llevaron a un restaurante y qué alegría, me sentía muy bien y ante todos ellos la imagen era de esa pareja ideal, de esas almas gemelas. Y aproximadamente una semana después, finalizando el año, iniciando el año nuevo, estaba yo en mi trabajo, yo trabajo retocando fotografías, casi que todo el día estoy yo a veces desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche a veces en mi casa. Entonces yo coloco muchos videos y yo inclusive investigaba en el año 2012 más o menos, o 2013, yo empecé a investigar sobre los comportamientos de las personas, sobre esos trastornos de personalidad, y me encontré con el tema del trastorno paranoide de personalidad. Y yo dije, esto es lo que le ocurre a mi esposa. Y yo le dije a ella, mira, tú tienes esto, necesitamos tratarlo, porque el trastorno paranoide de personalidad se trata con medicamento, inclusive. Y yo le expliqué, yo no voy a ir a nada, ni acepto, o sea, ella no aceptó nada de eso. Claro. Y para mí, a partir de ese momento, eso era lo que ella presentaba, un trastorno paranoide de personalidad. Entonces, iniciando el año 2021, en mis reproducciones automáticas de YouTube, estaba yo trabajando cuando automáticamente comenzó a reproducirse un video que hablaba sobre narcisismo. Y yo iba escuchando y trabajando, pero ya cuando ya empecé como que a ponerle atención a lo que se hablaba, porque ahí yo no veía videos, sino que yo solo escuchaba y estaba en mi trabajo. Cuando yo escucho, esto coincide con mi esposa. Y empieza a hablar y a explicar entonces ya entré a YouTube, fue un video como de 10 minutos más o menos, y escribí narcisismo. Yo dije, pero narcisismo, yo escuchaba el nombre de narcisismo y jamás me daba, si yo podría ver 1000 videos que dijeran narcisismo, eso no me interesaba a mí, porque yo tenía un concepto contigo. Y el concepto general de las personas sobre hablar de narcisismo es hablar de personas que se creen bonitas y que se miran al espejo y que se aman. Ese era el único concepto que tenía uno de Narciso. Entonces a mí no me interesaba estudiar ese tema. Yo estudio muchos temas en internet, en YouTube, pero ese tema no me interesaba. Pero cuando escuché eso, entonces yo, uy, ¿cómo así? ¿Eso es un narcisista? Y ya me encontré con un video del doctor Piñuel y ese video empezó a hablar de mi vida, de mi experiencia. Hablan exactamente, a ver, no es que no son los detalles de lo que uno ha vivido, pero en términos generales coinciden exactamente con todo, con esa pregunta de qué es lo que pasa, con ese bombardeo de amor, con ese entendimiento de almas gemelas. Y entonces yo ya me sorprendí, yo dije, wow, cuando ya el doctor Piñuel en su video dice, tú no eres culpable, era lo que yo necesitaba y que nunca había escuchado, porque yo no entendía y yo me sentía loco y yo me sentía culpable también, pero ya veo que es un trastorno de personalidad y que yo no era culpable, que yo tenía razón, porque yo decía yo no soy culpable. Y no estabas loco. Mi razón no me la daba nadie. Yo tuve la oportunidad de hablar con otra persona y comentarle lo que me pasaba sin conocer del narcisismo, y esa persona, el consejo que me dio fue pídale perdón a su esposa. Me dijo, pídale perdón porque tiene que ser que usted hizo algo que no es debido y por esa razón ella está comportándose así, ¿sí? Entonces, que escuchar esas palabras del doctor Piñuel, para mí ese video yo lo llamo el tesoro escondido de YouTube, porque ese video fue un tesoro que yo me encontré
en YouTube y que me cambió mi vida, porque yo tenía un rompecabezas encima de mi mesa, pero no sabía qué imagen tenía y era un rompecabezas de miles de fichas. Y si usted no conoce la imagen que va a armar en un rompecabezas, no puede empezar porque no sabe qué va a armar. Exacto. De manera que cuando me encontré los videos del doctor Piñuel, ya reconocí, encontré todo y entendí a la perfección. Claro, porque llevabas Era lo que años yo buscando necesitaba. esas respuestas y de Cuando repente el aparecen doctor, todas juntas. claro, cuando decía que eso no era amor, que ahí nunca existió amor, yo lo pude entender inmediatamente. Exacto. Yo no tuve que hacer un tratamiento adicional para entender y caer en... No, yo lo acepté y lo entendí inmediatamente porque ya mi experiencia y todo el análisis que yo había hecho inconscientemente de todo esto que había vivido, cuando yo le decía ya no hay nada que hacer, entonces yo tenía razón. Yo a ella le decía 2015, antes, 2008, 2010, no, más o menos 2012 en adelante, ya no veo solución a esto. Yo veía que no había solución. Yo decía, hay una solución remota para que arreglemos esto, pero ya la veo muy lejos. Cuando ya escuché todo la exposición del doctor, yo dije, esto es. Y me obsesioné por mirar y estudiar e investigar sobre el narcisismo. Y ya esos dolores de aquí se fueron, ya el llanto. Mi esposa, yo nunca hice nada, porque es que nosotros no teníamos secreto. Entonces, ella me veía escuchando esos videos. Todos los videos ella también los escuchaba. Y al principio yo dije, yo era asombrado cuando ella me dice, ¿y es que usted cree que yo soy narcisista? Y yo le digo, claro que sí, eso es lo que acabo de descubrir, ¿sí? Ella llegó así como con esa carita así de yo no fui a querer como, claro que ya entendí. Y a partir de ahora, usted no es mi esposa. Yo entendí claramente porque también recordé lo del libro de Luisa Hay. Ese libro de Usted puede sanar su vida es un libro que ya no aplica porque en esa época no estaba estudiado el narcisismo. Entonces ya hay otros conceptos diferentes. Sin embargo, había un ejercicio que si no lo recuerdo muy bien, ella explicaba de que había que a esas personas y a todo eso malo que usted vivía en su vida, y eso yo lo estudié fue para ella, para mi esposa, no era para mí, que todos esos recuerdos y todo eso lo acogiera uno, se lo pusiera aquí en la mano y se lo pusiera en el pecho, lo volviera pequeñito, volviera a todas esas personas que a usted le hicieron mal y le hicieron daño, en su mente las convirtiera como en algo pequeñito y se lo pusiera en el pecho, dijera que lo amara a esas personas, que eso es como una especie de perdón, pero en realidad uno no necesita dar perdón porque el perdón se da automáticamente cuando uno sale de ese juego perverso. Y yo mentalmente hice ese ejercicio y me inventé un baúl imaginario, guardé todos los recuerdos, todas esas cosas que es la desensibilización que explica el doctor Piñuel, y en realidad vi la necesidad. Yo soy muy autodidacta en mis cosas, todo lo he hecho de forma autodidacta y esta no fue la excepción. A mí me extraña porque yo a veces me cuestionaba y decía, ¿será que yo me encuentro en un embotamiento emocional? ¿O será que en realidad yo ya salí del estrés postraumático? Porque el doctor Piñuel dice que para eso requiere la terapia MDR y yo nunca recibí nada de eso. Mi terapia fue visualizar y yo miraba todo esto y algunas cosas, como le digo yo, todo lo escucho, pero no, algunas cosas las reconsideraba, ¿sí? Por ejemplo, lo del contacto cero, siempre lo reconsidero porque yo ya lo pensaba hacia mí, yo decía, contacto cero es un castigo más para mí, yo no quiero castigarme más. O sea, esa mujer ya no es mi esposa, ¿sí? Pero esa presencia de ella a la que yo me acostumbré desde muy niño, prácticamente eso es casi que un rasgo de personalidad mío. Ya es una atadura que es supremamente difícil. No significa que yo he pensado y siempre he tenido en mis proyectos alejarme, pero lo que pienso hacerlo es de una forma gradual, ¿sí? De una forma que no me afecte. Si yo me hubiera hace 2 años que descubrí eso y ya entendí perfectamente, me hubiera alejado de ella, estaría en un sufrimiento horrible. La disonancia, la decisión de poner un contacto cero es una decisión que tiene que ser personal, propia,
no inducida por nadie más que la Sí, persona. Entonces, a claro. veces se presiona demasiado con el tema del contacto cero y cada uno tiene su proceso, cada persona tiene Sí, su proceso y hay que respetar y la persona tiene que ir aprendiendo, entendiendo, procesando todo lo que ha vivido y tiene que ir poco a poco, gradualmente, sí, gradualmente, llegando, sí, si es que llega a esa decisión. sí, Lo recomendable siempre es el contacto cero, porque cualquier contacto siempre mantiene esa disonancia, aunque parece que no, que lo tengo superado, pero evidentemente el contacto con la droga nos mantiene de claro, alguna manera vinculados y atrapados. sí, 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 sí. Pero es cierto que es muy importante que uno vaya poco a poco con su proceso Es, es que llegando. inclusive los adictos en su Ex- tratamiento le dan droga, Exactamente, le dan la exactamente. droga, Progresivamente, la se la van metadona, por quitando. ejemplo, ¿no? Sí, no lo Se había les va. pensado hasta este momento, pero en realidad es así. Entonces es algo que este tema lo empecé a tratar con algunas personas. Ujú. Después de que conocí el narcisismo, queda uno, yo no sé si es, llamémoslo como una especie de paranoia o algo sobre el narcisismo, o sea, como que queda uno ya enganchado al tema y No eres el único, quiere no te uno preocupes. como volverse un predicador de ese tema, como que todo el mundo lo entendiera, que todo el mundo estuviera alerta y aprendiera sobre ese tema. Y algunas personas me escucharon. Esas personas que me escucharon, una amiga, una clienta, amiga también y clienta de mi trabajo, tenía a la hermana en una situación parecida y le sirvió muchísimo el diálogo conmigo y ella le aportó a su hermana y su hermana, ella me escribió a felicitarme después, a decirme, mire, gracias por lo que usted hizo, porque eso ayudó a mi hermana. Y lo mismo hice yo con mi sobrina, una sobrina que se encontraba en una situación parecida, yo no sabía qué era lo que pasaba. Luego de mucho diálogo empezamos a compartir la experiencia allí. Esa niña es una niña muy inteligente y empezó a estudiar el tema. Ya hay momentos donde ella me da consejos a mí, ¿sí? Y yo a ella, o sea, hacemos ese intercambio. Eso es muy, muy bueno porque Muy personas, positivo. son muy pocas las personas que comparten con uno de forma positiva. Porque Exacto. si yo hablo esto con mi familia, con mis hermanos, No, un debate, ¿sí? no Porque vale ellos la pena. quieren verlo desde el punto de vista empático y esto no es para verlo así. Tendrían que ocupar el tiempo para mirar un relato como este. Ayer le comentaba yo a mi hermana, le decía, tengo un relato, no quiero verlo, Pues ¿sí? que no lo vea. Te digo, Francisco, de Sí, verdad, no, no vale la pena imponer esto. Es una cosa que hay que descubrir por uno mismo, a no ser que sí. veas que alguien está tocando fondo y necesite esa respuesta de manera desesperada, ¿no? Sí, yo cuando ya empecé a dudar y yo dije, bueno, y yo me enfermé, quizá esta enfermedad puede tener algo que ver con esta situación. Muy Y en probable. uno de los directos del doctor Piñuel le hice la pregunta. ¿Puede una víctima contraer una enfermedad autoinmune como el síndrome de Guillain-Barré debido a la depredación de un narcisista? Bueno, ciertamente todas las enfermedades autoinmunes está demostrado desde hace años que pueden proceder de la exhausción a base de situaciones de estrés. Los linfocitos T quedan Y me disminuidos respondió de una y me dijo, está totalmente comprobado Wow. que estas enfermedades autoinmunes provienen a causa de esa afectación emocional. Entonces, era una de las dudas que yo tenía. Con mayor razón, yo dije, estuve a punto de morir, Sí. casi muero y casi me mata. Yo ya no quiero volver a vivir esto. Al no querer vivir, al no querer volver a experimentar una situación de esta, así haya sido toda mi vida que dediqué, ya no me importa el tiempo perdido. No. ¿Para qué vamos a llorar sobre un mojado? No vale la pena. No es solamente lo que hablan, porque a uno le dicen, pero es que usted le cree a un señor que habla, usted le cree, Sí. lo encasillan como una creencia. Mm. Usted en uno de sus videos, lo que usted habla, yo me escuché ese video y coincidía tanto con lo que yo he sentido, no es la experiencia, las situaciones, no, pero la parte emocional era idéntica, ¿sí? Y eso es lo que hace despertarnos también. Entonces es agradecer también, agradecer a personas como usted o como el doctor Piñuel, que yo creo que eso no tiene precio, lo que están haciendo, lo que ha hecho. Y yo tuve la oportunidad de ir a psicólogos. En una de mis consultas me preguntó el doctor, ¿usted ha tenido problemas emocionales? Yo le dije sí, y me dijo, lo va a mandar a un psicólogo. Y llegué donde la psicóloga, yo ya conocía el tema del narcisismo, ¿sí? Cuando fui donde la psicóloga, les puse
del narcisismo, la doctora me remitió a un Al psiquiatra. el psiquiatra, ¿sí? Y dentro del reporte que envió la psicóloga, al escucharme explicando y hablando, dice que remite un paciente con sospecha de trastorno de ideas delirantes. De manera que eso es revictimización. Ella no me lo dijo. Enorme. Pero cuando yo lo veo ahí, pero yo ya sabía que era revictimización. Y llegué donde la otra médica simplemente me dijo, venga con ella y tome este medicamento. Cuando me dijo eso, yo ya todo lo había estudiado, yo ya sabía, para eso no hay medicamento, no tengo por qué ir con ella. Yo, de hecho, mi pregunta en esas consultas era, yo tenía la sospecha si era un embotamiento emocional o en verdad yo estaba recuperado, ¿sí? Porque uno no alcanza a entender todo esto, pero ya pude determinar, ya después pude entender que en realidad no, sí, yo estaba curado, ¿sí? Y sí, me vi muchos videos de muchos canales que enseñan el método de la piedra gris o el de observa, no absorbas, todo eso me sirvió. Sin embargo, para mí el doctor Piñuele, quien tendría que agradecerle mi vida, hizo lo que ninguna otra persona, ni el dinero quizá, pudiera haber hecho. Yo ya no siento nada, duermo tranquilo. Eso es importante. Sí me causa la atención, es que todos los días pienso en esto, Claro. pero no lo pienso en el sentido de esperar lo que yo esperaba antes, de arreglar, no, lo pienso en el sentido como de quizá no he podido salir todavía del asombro. Es que yo creo que hace muy poco, Francisco, que realmente has podido poner ese nombre a las cosas para poder reconstruir ese puzzle. Claro. Que no es cuestión después de tantos años, de toda una vida. Esto no se reconstruye en poco tiempo. Entonces es poco a poco, pero lo importante es que tu cuerpo hoy en día te responde. No te están dando estos ataques de ansiedad, estás pudiendo dormir. Eso ya es un gran avance y hay que seguir trabajando en uno mismo, escuchándose. Sí. Y no mirar hacia otro lado, porque si hay dolor hay que aceptarlo y enfrentarlo. Claro. Y es la manera de ir avanzando cada día un poquito más a tu ritmo. Puede usted ganarse la lotería, pero si sigue en esa situación no ganas nada. Nada. Entonces, sí, esta es mi experiencia de vida que quería compartir. Que ojalá muchas personas tengan oportunidad de escuchar y que sea de provecho para ellas, porque es lo que buscamos, es esa necesidad que se crea. O sea, uno intenta como poder aportar a quien quiera abrir esas puertas del entendimiento, porque es lo más importante, que estén dispuestos a abrir las puertas del entendimiento. No todas las personas lo hacen. No. Y a desensibilizar, que es lo más importante, me parece a mí, a empezar a reconocer que lo que nosotros recibimos, cuando ya reconocemos que eso no es amor, reconocemos que no había nada, reconocemos que no hay que luchar por nada, que no hay que llorar, no hay que sufrir por nada, porque no existió nada. Sí, eso nos hace desensibilizar. Eso es muy complicado de hacer, pero tú ya llevabas tantos años. Quizá por eso. O sea, yo ya en algún video decía, las personas necesitan tocar fondo para poder entender. Eso ¿sí? creo yo también. Y yo creo que con la experiencia que yo vi no era necesario. Fíjate, ¿sí? que igual que aprendemos ciertas cosas, también las podemos desaprender. Y tenemos esa capacidad de aprender en esta nueva situación, en este nuevo aprendizaje y en este nuevo crecimiento personal. Sí. Hay muchas cosas que tienes por delante todavía por hacer y seguro que todo lo que viviste, aunque fue horrible, traumático y doloroso, y es un tiempo que no recuperas, hoy en día has despertado. Y yo creo que el poder decir estoy despierto en este mundo en el que vivimos ya es un gran logro. Y nada, te felicito por tu testimonio, tu espectacular experiencia de tantos años, de cómo fuiste intentando resolver cada situación que te iba pasando, como les sucede a las víctimas, pero fueron muchísimos años, estuviste al borde de la muerte y es importante este testimonio para que llegue a muchas personas y se den cuenta de lo realmente destructivo que es este tipo de abuso. Y no estamos hablando de ninguna tontería, ni el narcisista es ese hombre o mujer que se mira en el espejo.
el narcisista encubierto, el psicópata integrado, son personalidades que destruyen y acaban con la vida de la gente, de las personas. Y yo creo que eso es muy importante. Es un testimonio que puede reflejar muy bien a lo que podemos llegar. Sí, de verdad que sí. Yo le agradezco mucho a Marta por haberme atendido. Pues no sé qué tantas solicitudes le llegan, pero tuvo esa preferencia, no sé, y atendió. Le envió un audio, perdón, de más de 5 horas y lo escuchó todo para poder entender mi experiencia. Y es algo que en la parte emocional le va a ayudar a muchas personas. No hay muchos canales que den esta oportunidad de estos testimonios que son de la vida real. Bueno, y a todos vosotros, como siempre, muchas gracias por llegar hasta aquí, escuchar el testimonio de Francisco. Por favor, compartidlo, dadle al like, suscríbete al canal si no lo has hecho y si quieres saber cuándo publicaré mi próximo vídeo, dale a la campanita para que YouTube te avise. Mucha fuerza y nos vemos en el próximo vídeo. Beso, chao.